Hay historias que los periódicos se niegan a publicar, no porque falten pruebas, sino porque las pruebas mismas abren preguntas que nadie quiere que se respondan. Esta es una de esas historias. En el otoño de 1875, una familia de 5 desapareció de su granja en la Virginia rural. Las puertas estaban cerradas por dentro, sus pertenencias seguían intactas. No había señales de lucha, y nunca se encontraron cuerpos. La única pista era una puerta del sótano que llevaba décadas sellada, y que ahora estaba de par en par. Lo que los vecinos hallaron dentro de ese sótano nunca quedó registrado de forma oficial, pero los susurros se propagaron por 3 condados como fuego en pasto seco, y lo que la gente decía haber descubierto al bajar esas escaleras contradecía todo lo que la familia había afirmado ser durante 20 años. Este es el relato documentado de la familia Arlo, y de la puerta que debieron dejar cerrada. La casa de los Arlo estaba a 3 millas del poblado de Millbrook, Virginia, en un camino de tierra que los vecinos llamaban Carroll Road por motivos que ya nadie recordaba con certeza. Algunos decían que el nombre venía de un buhonero apellidado Kettle que se había congelado allí durante el invierno brutal de 1803. Otros aseguraban que se debía a la forma de una hondonada en el camino que, tras lluvias intensas, se llenaba de agua y formaba una charca como una caldera. La verdad se había perdido con el tiempo, como tantas verdades en esa parte de Virginia. Era una construcción modesta de 2 plantas, con tablillas blancas, clapboard, que habían encanecido con los años, y una pintura que se desprendía en tiras largas, curvándose lejos de la madera como piel reseca. La casa se había construido en 1842 por un agricultor de tabaco llamado Elias Montgomery, y él la perdió por deudas en 1854. Estuvo vacía casi un año, hasta que Thomas Harlow llegó con su familia en la primavera de 1855. La vivienda estaba rodeada por 40 acres de campos de tabaco que se extendían hacia una línea de robles y nogales americanos, hickory, que marcaba el límite oriental de la propiedad. Hacia el oeste, el terreno descendía hasta Copper Creek, un arroyo estrecho que la mayor parte del año corría abajo, pero que podía crecer hasta niveles peligrosos durante las crecidas de primavera. Los vecinos más cercanos eran la familia Porter, cuya propiedad lindaba con la de los Arlo por el norte, y la granja Cunningham, casi 2 millas al sur por Carroll Road. Thomas Harlow, de 47 años cuando compró la finca, llegó a Millbrook con una historia que calmó la curiosidad de la mayoría. Dijo que había nacido en Maryland y trabajado como empleado en Baltimore, hasta recibir una herencia de un tío fallecido, dinero suficiente para comprar una granja modesta y empezar de nuevo lejos de la ciudad. Su esposa, Margaret, venía de una familia respetable de Richmond, aunque hablaba poco de su pasado. Tenían 3 hijos, Catherine, que tenía 7 años en 1855, James, de 4, y el bebé Robert, apenas de 1 año. La familia era reservada, algo no raro entre agricultores de esa región. Los años previos a la guerra serían duros para todos, pero incluso en 1855 se respiraba la sensación de que Virginia se dirigía hacia algo oscuro e incierto. La gente se concentraba en sobrevivir y no hurgaba demasiado en los asuntos ajenos. Pero hubo rasgos en la casa de los Arlo que resultaron extraños desde el principio. Cuando Thomas compró la propiedad, empezó de inmediato con reformas. Contrató a 3 hombres de Millbrook para reparar el techo y reforzar los cimientos. Sin embargo, tras 2 semanas, los despidió y terminó el resto del trabajo por su cuenta. Uno de ellos, un carpintero llamado Henry Sutton, contó después a su esposa que Thomas se obsesionaba especialmente con el sótano. Quería excavar lo más profundo, recordaba Sutton, habló de necesitar un almacenamiento adecuado para hortalizas y conservas. Pero la manera en que medía, la forma en que exigía dimensiones exactas, daba la impresión de que estaba construyendo otra cosa, algo que no quería que ellos supieran. Sutton también recordaba que Thomas había pedido una cantidad inusual de madera, mucha más de la necesaria para reparaciones sencillas. Suficiente, decía, para levantar vigas de soporte para algo grande. Le pregunté qué pensaba guardar allí abajo como para necesitar semejante refuerzo, recordaría Sutton. Solo sonrió y dijo, provisiones para el futuro. Señor Sutton, un hombre siempre debe prepararse para el futuro. Después de despedir a Sutton y a los otros obreros, Thomas trabajó solo en la propiedad durante 3 meses. Los vecinos lo veían de vez en cuando arrastrar en su carreta cargamentos desde el pueblo, madera, clavos, cadenas,
candados. Margaret y los niños casi no aparecían en ese periodo. Las ventanas de la casa permanecían con postigos cerrados incluso en los días cálidos de finales de verano. Entonces, en septiembre de 1855, algo cambió. Samuel Porter, dueño de la granja contigua, estaba una tarde trabajando en sus campos cuando oyó ruidos provenientes de la propiedad Arlo. No eran sonidos de construcción, sino otra cosa. Voces. Varias voces. Más de las que podían explicarse solo con la familia Arlo. Esa noche lo comentó con su esposa, Emma, durante la cena. Sonaba como si Thomas hubiera contratado obreros al final, dijo. Aunque no vi carretas en el camino, y he estado en el campo todo el día. Emma se quedó con la cuchara a medio camino de la boca. Esta tarde escuché cantos, dijo en voz baja, que venían de su casa. No era la voz de Margaret. La conozco de la iglesia. Esto era distinto, más grave, y había varias voces armonizando. Samuel lo pensó un momento. Quizá han acogido a algunos familiares. Los tiempos están duros. La gente se junta para ahorrar. Pero Emma negó lentamente con la cabeza. Si hubieran traído familia, los habríamos visto en la iglesia. Nos los habrían presentado. Tú sabes cómo funciona esta comunidad, Samuel. La gente no aparece sin explicación. Samuel no tuvo respuesta, y ninguno de los dos mencionó la posibilidad que ya estaba formándose en sus mentes. Una posibilidad cada vez más peligrosa de decir en voz alta mientras Virginia se acercaba a la crisis que definiría la siguiente década. La familia Arlo había llevado a alguien a la granja, a varios. Personas que no se dejaban ver en público, personas mantenidas fuera de la vista. En 1855, en la Virginia rural, había un solo motivo para mantener a gente escondida. La primera vez que alguien fuera de la familia vio la puerta sellada del sótano fue en el invierno de 1858, 3 años después de que los Arlo se instalaran en la propiedad. Patricia Downing, hermana de Margaret Harlow, viajó desde Richmond para pasar la Navidad con ellos. Llegó el 18 de diciembre en la diligencia de la tarde, con un pequeño baúl de regalos para su sobrina y sus sobrinos. Thomas la recogió en la estación de Millbrook con su carreta, y recorrieron las 3 millas hasta la granja mientras caía el crepúsculo. Patricia contaría después a su marido que le impresionó lo callado que estuvo Thomas durante el trayecto. Respondía a sus preguntas sobre la granja y los niños con frases breves y distraídas. Llevaba las manos tensas en las riendas, la mandíbula apretada. Cuando ella preguntó si todo iba bien, él solo dijo, «Vivimos una vida tranquila aquí, Patricia». A veces, el silencio pesa. Por fuera, la granja parecía bien cuidada. Los campos estaban inactivos por el invierno, pero el granero estaba en buen estado y salía humo de la chimenea. Sin embargo, al bajarse Patricia de la carreta, notó algo que la hizo detenerse. Las ventanas de la planta baja estaban cubiertas con cortinas pesadas, a pesar de que aún no era completamente de noche. Y desde algún punto dentro de la casa, podía oír un sonido que no encajaba, un golpeteo rítmico, como si algo pesado fuera arrastrado por el suelo. Margaret la recibió en la puerta con abrazos y lágrimas de alegría. Los niños, Catherine, ahora de 10, James, de 7, y Robert, de 4, fueron correctos pero apagados. Se alinearon para saludar a su tía con una formalidad cuidadosa, como si lo hubieran ensayado. Patricia pasó 3 días con la familia, y esos 3 días la perseguirían el resto de su vida. La casa era lo bastante cómoda. Margaret la mantenía limpia y ordenada. Las comidas eran simples pero suficientes. Los niños eran obedientes, quizá demasiado. Hablaban cuando se les hablaba, comían sin protestar y se iban a la cama exactamente a las 8 cada noche sin discutir. Pero había rarezas que Patricia no pudo ignorar. En su primera noche, mientras Margaret le enseñaba la cocina y le explicaba dónde se guardaban las cosas, Patricia vio la puerta. Estaba en la pared oeste de la cocina, una puerta pesada de roble con bisagras de hierro negro. Pero la puerta estaba clausurada con 8 tablones gruesos clavados en forma de X. Los clavos eran grandes, de los usados en obra pesada, y estaban hundidos en el marco con una eficiencia brutal. ¿Qué hay ahí abajo?, preguntó Patricia, señalando la puerta sellada. Margaret palideció. Se limpió las manos en el delantal, un gesto nervioso que Patricia nunca antes le había visto. Almacenamiento, dijo Margaret. Solo un sótano para raíces, pero no es seguro. Problemas estructurales. Thomas lo selló por precaución. ¿No podía repararlo? Un sótano así siempre es útil. Nos arreglamos sin él. La voz de Margaret se volvió plana. No vuelvas a preguntar por eso,
Patricia, por favor. El peso desesperado de ese por favor fue tan intenso que Patricia dejó el tema de inmediato, pero se sorprendió mirándose esa puerta sellada una y otra vez durante la visita, preguntándose qué podría exigir medidas tan extremas. En su segunda noche, Patricia se despertó a las 2 de la madrugada para usar el orinal. Sentada en la oscuridad del cuarto de invitados, oyó ruidos desde abajo. La casa era antigua, y los sonidos viajaban con facilidad por los pisos. Al principio pensó que era el crujido normal de la estructura asentándose con el frío, pero luego escuchó voces, no provenientes de los dormitorios de los Arlo arriba. Estas voces venían de abajo, de debajo de la casa, de la dirección de la puerta sellada. No distinguía palabras, pero captaba el ritmo de una conversación, una voz de hombre, grave y constante, y luego otras respondiendo, al menos 2 voces diferentes, quizá más. Había en parte de aquello una cualidad musical, como un zumbido o un canto repetido. Patricia se quedó paralizada en la oscuridad, con el corazón golpeándole el pecho. Pensó en bajar, en investigar, pero algo la frenó. Un instinto le dijo que lo que estuviera ocurriendo bajo la casa era algo que ella no quería conocer, algo peligroso de presenciar. Oyó pasos en el pasillo fuera de su habitación. Pasos pesados, masculinos. Thomas, caminando hacia las escaleras. Lo oyó bajar. Oyó el roce tenue de madera contra madera. Oyó una puerta abrirse y cerrarse. Las voces de abajo se hicieron más fuertes por un momento, más nítidas, y luego se apagaron de nuevo cuando la puerta volvió a cerrarse. Patricia no durmió el resto de esa noche. Se quedó en la cama mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa. Una vez creyó oír llanto, la voz de una mujer sollozando en silencio, pero quizá era el viento. Se dijo que era el viento. En su tercera mañana, Patricia ayudaba a Margaret a preparar el desayuno cuando notó algo en el suelo de la cocina cerca de la puerta sellada, manchas oscuras en la madera, manchas antiguas, desgastadas por limpiezas repetidas, pero aún visibles si sabías dónde mirar. Margaret, dijo en voz baja, ¿qué pasó aquí? Su hermana no levantó la vista de los huevos que estaba friendo. En las granjas ocurren accidentes, Patricia, lo sabes. ¿Qué clase de accidentes? De los que no se hablan. Esa tarde, Patricia estaba en la sala con Catherine, enseñándole un punto nuevo de bordado, cuando la niña dijo de pronto, «Tía Patricia, ¿tú alguna vez oyes voces que en realidad no están ahí?» La aguja de Patricia se detuvo a mitad de la puntada. «¿Qué quieres decir, querida?» Catherine mantuvo la mirada en su labor. «A veces oigo a gente hablando, pero cuando miro no hay nadie. Mamá dice que es mi imaginación. Dice que me invento historias. ¿Dónde oyes esas voces?» «De noche», susurró Catherine, «casi siempre vienen de la cocina, del lugar del que no se supone que hablemos. A veces», decía Catherine, «soñaba que la puerta se abría y salía gente, gente a la que nunca había visto. La miraban, y se veían tristes, tan tristes, demasiado. Y en sus sueños le pedían que los ayudara, pero ella no sabía cómo». Margaret apareció en el umbral con tanta brusquedad que Patricia dio un salto. «Catherine», dijo Margaret con tono cortante, «sube y revisa a tus hermanos». La niña se levantó al instante, dejó el bordado sin protestar y salió con la cabeza baja, sin cruzar la mirada con su madre. Cuando Catherine se fue, Margaret se dejó caer en la silla que su hija había dejado libre. Miró a Patricia con una expresión de agotamiento tan profundo que parecía haber envejecido 10 años. «No puedes decir nada», dijo Margaret. «¿Lo entiendes? No puedes contarle a nadie lo que has oído o visto aquí». «Margaret, ¿qué está pasando? ¿Qué hay detrás de esa puerta?» «No puedo decírtelo», dijo Margaret. «Y no quieres saberlo. Créeme, Patricia, no quieres saberlo. Solo vuelve a casa mañana, como estaba previsto. Regresa a Richmond, vive tu vida e intenta olvidar que alguna vez estuviste aquí». «¿Cómo voy a olvidar? ¿Cómo voy a dejarte aquí con lo que sea que es esto?» Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas. «Porque no hay alternativa», susurró. «Porque lo hecho está. Porque si la verdad saliera a la luz, no salvaría a nadie. Solo destruiría lo poco que queda de nosotras. Los niños». «Patricia, piensa en los niños. Ellos son inocentes en esto». Patricia quiso insistir, quiso exigir respuestas, pero la desesperación rota en el rostro de su hermana la detuvo. Alargó la mano y tomó la de Margaret. Estaba helada pese al calor de la habitación. «¿Estás a salvo?», preguntó Patricia. «¿Y los niños?» «Tan a salvo como podemos», respondió Margaret. «Tan a salvo como cualquiera en este mundo». Entonces la voz de Margaret se tensó. «Patricia,
prométeme algo. Prométeme que si nos pasa algo, si desaparecemos, se lo dirás a alguien. Díselo a las autoridades. Asegúrate de que alguien sepa que tiene que mirar en el sótano. ¿Por qué iban a desaparecer? Margaret no respondió. Solo apretó la mano de Patricia una vez, con fuerza, y luego se levantó y salió de la habitación. Patricia se marchó a la mañana siguiente. Thomas la llevó de vuelta a la estación de Millbrook en silencio. Al subir a la diligencia, ella se volvió hacia él y dijo, Thomas, sea lo que sea que estés haciendo ahí, no vale la pena. Nada vale lo que veo en los ojos de mi hermana. Thomas la miró durante un largo instante. Luego dijo, tienes razón, Patricia, no vale la pena, pero ya es demasiado tarde para detenerlo. Hay caminos que solo van hacia adelante. No puedes darte la vuelta, ni siquiera cuando entiendes que tomaste la senda equivocada. Esas fueron las últimas palabras que Patricia Downing oyó de su cuñado. Escribió a Margaret con regularidad durante los años siguientes, pero muchas cartas quedaron sin respuesta. Las pocas contestaciones que recibió eran breves y cuidadosamente redactadas, sin decir nada sustancial. Patricia no volvió a visitar la granja, pero guardó en la memoria la petición de su hermana. Si algo les ocurría a los Arlo, ella le diría a alguien que mirara en el sótano. En 1875, cuando la noticia de la desaparición de la familia por fin llegó a Patricia en Richmond, ella tenía 63 años y sufría una enfermedad debilitante que la mataría dentro de ese mismo año. Estaba demasiado débil para viajar a Millbrook, pero escribió una carta detallada al sheriff del condado describiendo todo lo que había visto y oído durante su visita 17 años antes. Esa carta llegó 3 días después de que el sheriff Curtis ya hubiera descubierto el sótano y sus secretos. Pero el testimonio de Patricia confirmó algo crucial. Lo que fuera que estaba ocurriendo en el sótano de los Arlo llevaba pasando desde, al menos, 1855, posiblemente desde el mismo inicio de su vida en Carroll Road. 20 años de horror escondido tras 8 tablones clavados sobre roble. 20 años de gente viviendo bajo los pies de una familia aparentemente normal. 20 años de sonidos que debieron despertar preguntas, y no las despertaron. Porque en Virginia, en esos años, había muchas cosas que la gente escogía no ver. Los 15 años entre la llegada de los Arlo y el inicio de la década de 1870 transcurrieron con una normalidad engañosa para cualquiera que mirara desde fuera. Thomas trabajaba sus 40 acres de tabaco con una obstinación implacable. Margaret sostenía la casa. Los niños crecían de la niñez a la adolescencia, pero bajo esa capa de normalidad, se instaló una rutina oscura, un patrón de vida que la familia Arlo mantenía con precisión meticulosa. Samuel Porter, el granjero vecino, notó pronto que el modo de Thomas Harlow de trabajar la agricultura era inusual. La mayoría de los productores de tabaco de la zona contrataban ayuda estacional durante la siembra y la cosecha. El trabajo era demasiado intenso para que un solo hombre lo manejara. Pero Thomas no volvió a contratar a nadie después de aquel periodo inicial de obras en 1855. En su lugar, trabajaba con una intensidad antinatural. Samuel lo veía en el campo antes del amanecer, ya inclinado sobre las hileras, y seguía allí cuando caía la noche. Parecía no necesitar descanso, ni pausas, ni ayuda. Ayer vi a Thomas en el campo durante esa tormenta, le comentó Samuel a su esposa en junio de 1860. Casi todos tuvimos el juicio de meternos en casa. Él no. Estaba ahí afuera con el aguacero, cosechando tabaco como si el diablo lo persiguiera. Pero Emma había notado otra cosa. ¿Lo has observado trabajar de cerca, Samuel?, preguntó. Quiero decir, de verdad observarlo. No puedo decir que sí. ¿Por qué? Porque yo sí. La semana pasada, mientras tendía ropa, podía ver su campo del fondo. Y, Samuel, no estaba solo. Samuel dejó la taza de café con cuidado. ¿Cómo que no estaba solo? Había otros con él, trabajando las hileras. Conté al menos 4, quizás 5, personas distintas, pero no eran jornaleros del pueblo. Los habría reconocido. Eran personas que nunca había visto, y se movían raro, despacio, como si estuvieran agotadas o enfermas. Tal vez trajo trabajadores de otro condado. Entonces, ¿dónde están sus carretas? ¿Dónde se quedan? Yo no he visto a nadie entrar o salir de esa propiedad aparte de la familia. La voz de Emma bajó aún más. Pero había gente en esos campos, Samuel. Estoy segura. Samuel no supo qué decir. Él y Emma habían desarrollado un pacto silencioso de no especular demasiado sobre la granja Arlo, pero la evidencia era cada vez más difícil de ignorar. La propiedad de los Arlo producía cosechas de tabaco modestas pero constantes cada año,
no lo bastante como para indicar prosperidad, pero sí para mantener a la familia alimentada y pagar impuestos. Thomas vendía su cosecha en el mercado de Millbrook como los demás, intercambiando cortesías con otros granjeros y haciendo sus tratos con una eficiencia educada. Pero en el pueblo, los comerciantes notaron rarezas en sus hábitos de compra. William Gardner, dueño de la tienda general, llevaba libros contables detallados de las compras de sus clientes. Años después, cuando las autoridades revisaron esos registros como parte de la investigación, ciertos patrones se hicieron evidentes. Thomas Arlo compraba mucha más comida de la que una familia de 5 debería necesitar. No lujos, básicos, como harina de maíz, cerdo salado, frijoles secos, pero las cantidades eran excesivas. En un mes promedio, compraba provisiones suficientes para alimentar al doble de personas de las que vivían en su casa. También adquiría suministros médicos en cantidades inusuales, vendas, ácido carbólico para desinfectar, láudano para el dolor, cloroformo, agujas e hilo quirúrgico. Cuando Gardner comentó una vez la cantidad de insumos médicos, Thomas explicó que le interesaba ser autosuficiente. No siempre se puede llegar a un médico cuando hace falta en una granja, dijo Thomas. Un hombre debe saber atender sus propias heridas. A Gardner le pareció razonable, hasta que vio a Thomas comprar libros de medicina, manuales avanzados de cirugía, referencias de anatomía, textos sobre el campo emergente de la neurología. No eran libros para curar lesiones comunes del campo, eran volúmenes serios, de los que usaban médicos formados. Pensando en hacerse doctor, bromeó Gardner. Thomas no sonrió. Solo intento entender cómo funciona el cuerpo, señor Gardner. El conocimiento nunca se desperdicia. Hubo otras compras que, por separado, parecían inofensivas, pero que juntas formaban un patrón inquietante: cadenas y candados, lámparas de aceite y aceite en grandes cantidades, tela y ropa en tallas variadas, incluidas tallas de adulto que no encajaban con ningún miembro de la familia Arlo, papel y tinta, mucho más de lo necesario para la correspondencia normal. Thomas estaba documentando algo, y estaba abasteciendo a personas que no debían existir. Las visitas a la iglesia. La familia Arlo asistía a la iglesia metodista de Millbrook de forma irregular, quizá una vez cada 6 u 8 semanas. Su presencia era lo bastante impredecible como para que el reverendo Walls no contara con ellos para actividades habituales, pero lo bastante frecuente como para mantener una presencia mínima en la comunidad. Cuando iban, siempre llegaban tarde y se sentaban en el último banco. Margaret mantenía a los niños pegados a ella, con las manos sobre sus hombros con una firmeza que parecía excesiva. Thomas miraba al frente durante los sermones, con el rostro ilegible. Nunca se quedaban para el rato social después del servicio. Nunca participaban en picnics ni colectas. Nunca invitaban a otras familias a su casa, ni aceptaban invitaciones a las casas ajenas. El reverendo Walls intentó varias veces hacer visitas pastorales a la granja Arlo. Cada vez, Thomas lo recibía en la puerta y salía a hablar fuera, en lugar de hacerlo pasar. Solo quería ver cómo está su familia, señor Arlo. No los hemos visto en el servicio en algunas semanas. Vamos bien, reverendo. La granja nos mantiene ocupados, ya sabe. Pero la comunidad de la iglesia está para apoyarse. Si su familia necesita algo, no necesitamos nada. Gracias. Somos autosuficientes. Las conversaciones terminaban siempre igual. Thomas despachaba al reverendo con cortesía firme y cerraba la puerta. Walls contaría después a los diáconos que jamás lo dejaron entrar en la casa Arlo, a pesar de haberlo intentado al menos una docena de veces a lo largo de los años. Pero hubo un servicio que quedó grabado en su memoria. Fue el domingo de Pascua de 1868. La iglesia estaba llena. Incluso los asistentes irregulares hacían el esfuerzo en Pascua. La familia Arlo llegó y ocupó su lugar habitual en el banco trasero. Durante el sermón, Walls habló de resurrección y redención, de la posibilidad de salvación incluso para quienes habían pecado gravemente. Era un mensaje típico de Pascua, uno que había pronunciado muchas veces. Pero mientras hablaba, vio a Margaret Harlow romper a llorar. No lágrimas discretas, sollozaba abiertamente, con los hombros temblando. Su hija, Catherine, ya de 20 años, rodeó a su madre con un brazo y le susurró algo con urgencia al oído. Thomas permaneció inmóvil, mirando a Walls con una intensidad que hizo que el reverendo se trabara en su discurso. Había algo en esa mirada, no hostilidad,
sino algo peor. Desesperación, como la de un hombre que se ahoga y sabe que nadie puede salvarlo. La familia se fue antes de que terminara el servicio. Walsh los vio caminar deprisa hacia su carreta y marcharse a una velocidad casi frenética. Nunca volvió a ver a Margaret Harlow en la iglesia. Durante los 7 años siguientes, hasta la desaparición, solo Thomas y los niños asistieron de vez en cuando. Cuando le preguntaban por su esposa, Thomas se limitaba a decir que ella se encontraba mal y no podía hacer el viaje. Los niños, Catherine, James y Robert eran, según todos, educados, bien instruidos y profundamente extraños. Margaret les daba clases en casa en lugar de enviarlos a la pequeña escuela de Millbrook. No era algo raro. Muchas familias de granja educaban en casa, pero los niños Harlow casi no tenían interacción social con otros jóvenes de su edad. A Catherine, la mayor, se la veía a veces en el pueblo cuando acompañaba a su padre al mercado. Era una niña callada que se convirtió en una joven callada, bonita sin destacar, con el cabello oscuro de su madre y los rasgos afilados de su padre. Se quedaba al lado de la carreta mientras Thomas hacía negocios, con la mirada siempre baja y las manos entrelazadas frente a ella. Louise Gardner, la hija del comerciante, intentó una vez hacerse amiga de Catherine en el mercado. Louise tenía la misma edad y deseaba compañía femenina en un pueblo con pocas jóvenes. Hola, tú eres Catherine Harlow, ¿verdad? Tenemos la misma edad. Pensaba que quizá podríamos. Lo siento, la interrumpió Catherine, con la voz apenas por encima de un susurro. No puedo. No me permiten tener amigas. ¿No te permiten? Por favor, no me hables. Solo harás que todo sea peor. Catherine se dio la vuelta, dejando a Louise confundida y algo herida en medio de la plaza. Pero más tarde ese mismo día, mientras Louise ayudaba a su padre a cerrar la tienda, vio a Catherine al otro lado de la calle, parcialmente oculta tras la esquina de un edificio. La muchacha miraba a Louise con una expresión de anhelo y tristeza tan profunda que le dolió el pecho. Entonces apareció Thomas, tomó a Catherine del brazo, no con brusquedad, pero sí con firmeza, y la condujo de vuelta hacia la carreta. Catherine fue sin resistirse, con la cabeza gacha, como alguien llevado a la ejecución. James y Robert estaban aún más aislados. Rara vez se los veía en el pueblo. Las pocas veces que aparecían con su padre, permanecían callados y vigilantes, con la mirada saltando de un lado a otro como si todo les resultara extraño y nuevo. En 1869, una maestra itinerante visitó Millbrook y ofreció evaluar a los niños cuyos padres quisieran medir su educación. Thomas llevó a James y Robert, de 18 y 14 años, respectivamente, para que los examinara. La maestra, una mujer llamada la señorita Constance Winters, escribió después en su diario sobre ese encuentro. Los chicos Harlow están extraordinariamente bien educados en materias académicas. James demostró soltura en matemáticas, literatura e incluso latín básico. Robert, aunque más joven, mostró aptitudes similares. Pero hay algo profundamente inquietante en ellos. Respondían de forma mecánica, como si los hubieran taladrado a base de respuestas. Nunca iniciaban conversación. Cuando les pregunté por sus intereses, sus aficiones, qué les gustaba hacer, se miraron confundidos, como si la pregunta no tuviera sentido. Al final, James dijo, trabajamos, señorita Winters. Estudiamos y trabajamos. Eso es lo que hacemos. Pregunté qué tipo de trabajo hacían en la granja. Robert empezó a contestar, luego se detuvo de golpe y miró a su hermano. James dijo rápido, trabajo de campo, cuidar a los animales, tareas normales de la granja. Pero hubo algo en cómo lo dijo que sonó ensayado. Robert se había puesto muy pálido, con los ojos muy abiertos, como si estuviera a punto de revelar algo peligroso. Les pregunté si jugaban, si iban a pescar al arroyo, o si hacían alguna de las cosas que suelen disfrutar los muchachos. Ambos me miraron en blanco. No tenemos tiempo para esas cosas, dijo James por fin. Hay demasiado trabajo, siempre demasiado trabajo. Su padre esperaba afuera durante la evaluación. Cuando la señorita Winters salió para darle su valoración, le dijo que, aunque académicamente sus hijos iban por delante, parecían carecer de un desarrollo social normal. Necesitaban más trato con otros jóvenes, más tiempo para recreo. La mandíbula del señor Harlow se tensó. Se los está preparando para las realidades de la vida, señorita Winters. El mundo no es amable. Deben entender el deber y la disciplina. Ella sugirió que los niños también necesitan alegría y amistad. Él la miró con frialdad y dijo,
Esos son lujos que no podemos permitirnos. Cuando se marchaban, el joven Robert se volvió para mirar a la señorita Winters. Abrió la boca como si quisiera decir algo. Claro, James le agarró el brazo y tiró de él para que siguiera. Lo último que vio la señorita Winters fue a Thomas poniendo las manos sobre los hombros de ambos chicos, no con cariño, sino como un carcelero que asegura a sus prisioneros y los guía hacia la carreta. Me sentí profundamente perturbada por el encuentro, escribió, aunque no podía articular exactamente por qué. Había algo terriblemente mal en esa familia, algo que iba más allá de la simple severidad o la torpeza social. Esos niños vivían en una prisión, estoy segura, pero los barrotes de su prisión eran invisibles para cualquiera excepto para ellos. La señorita Winters abandonó Millbrook la semana siguiente y nunca regresó, pero conservó esa entrada del diario, y más tarde acabaría formando parte del expediente oficial de la investigación. Los sonidos nocturnos. La familia Porter, que vivía más cerca de los Arlo, adoptó una regla tácita, nunca hablar de lo que se oía por la noche. Pero Emma Porter llevaba un diario privado, y en él dejó anotaciones que después serían cruciales para entender la cronología. Asterisco 12 de agosto de 1862 asterisco volví a oír cantos esta noche desde la propiedad Arlo. Es hermoso de un modo que me rompe el corazón. Suena a los viejos espirituales que cantaban las personas esclavizadas antes de la guerra. Pero no he visto a gente negra trabajando en la granja de Thomas. ¿De dónde sale ese canto? Asterisco 3 de octubre de 1864 asterisco la guerra está en todas partes. Han reclutado a hombres de Millbrook. Todos tenemos miedo, pero la granja Arlo sigue extrañamente intacta. A Thomas no le llegó ningún aviso de reclutamiento. Me pregunto por qué. Samuel dice que es porque tiene más de 43 hijos que mantener. Pero creo que hay otra razón. Creo que las autoridades saben algo de esa granja, algo que hace que quieran mantenerse lejos. Asterisco 17 de enero de 1866 asterisco la guerra terminó y todo cambió. Las personas esclavizadas ahora son libres, legalmente libres. Pero anoche oí llanto desde la propiedad Arlo. La voz de una mujer, gritando palabras que no alcancé a entender. Sonaba a súplica. Samuel me dijo que cerrara la ventana y me durmiera. Dijo, hay cosas que no son asunto nuestro. Pero ¿cómo puede el sufrimiento humano no ser asunto nuestro? Asterisco 22 de marzo de 1868 asterisco vi algo esta noche que no puedo explicar. Estaba despierta por un dolor de muelas, mirando por la ventana para distraerme. Pasada la medianoche, vi luces moviéndose por la propiedad Arlo, luces de farol, al menos 3 o 4. Se desplazaban por los campos siguiendo un patrón extraño, como si buscaran algo, o quizá enterraran algo. Las luces estuvieron ahí más de una hora. Por la mañana miré hacia su campo del sur y vi tierra removida, fresca. Alguien había estado cavando. Asterisco 8 de junio de 1870 asterisco los sonidos de la casa Arlo son distintos ahora. Menos canto, más, no sé describirlo. ¿Gemidos? ¿O un lamento agudo, como el de animales con dolor? Margaret Arlo no ha ido a la iglesia en 2 años. Los niños parecen embrujados. Thomas parece un hombre cargando un conocimiento terrible. No sé qué ocurre en esa granja, pero sé que es maldad. Lo sé en los huesos. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Quién me creería? ¿Y qué prueba tengo? Aparte de sonidos en la noche y mi propia intuición. La última entrada de Emma sobre los Arlo está fechada el asterisco 25 de septiembre de 1875, apenas 10 días antes de la desaparición. Algo está llegando a su fin, lo siento. Hay un cambio en el aire alrededor de la propiedad Arlo, como la presión antes de una tormenta. Thomas se ve peor cada vez que lo veo, escuálido, con ojos hundidos, sobresaltándose con sombras. Los niños se mueven como sonámbulos por sus vidas. Y anoche oí el sonido más perturbador hasta ahora. No era canto ni llanto, era risa. Una risa fría, sin alegría, que venía de algún lugar bajo tierra, y luego una voz. No pude saber si era de hombre o de mujer, gritando palabras que apenas alcancé a distinguir. Pronto, 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 que Dios nos ayude a todos. Para entender qué ocurrió en ese sótano, primero hay que entender quién vivía allí. Este ha sido el aspecto más difícil de reconstruir, porque Thomas Harlow y sus asociados se esforzaron al máximo para que estas 7 personas no dejaran ningún rastro oficial. Pero a través de documentos recompuestos, cartas codificadas, facturas de venta y testimonios posteriores, podemos reconstruir identidades al menos parciales. Asterisco Samuel, registrado con 27 años en 1854,
aunque su edad real pudo ser distinta. Según un documento fragmentario hallado en el sótano, Samuel había nacido en una plantación de tabaco en Carolina del Norte. Había trabajado en el campo desde los 7 años. En una factura de venta lo describían como fuerte, saludable, alfabetizado, hábil en carpintería y en el cuidado de animales. Que Samuel supiera leer era significativo. Significaba que alguien le había enseñado pese a las leyes que prohibían educar a las personas esclavizadas. Eso sugería una inteligencia y una determinación que Thomas Harlow pudo considerar prometedoras o amenazantes. La letra de Samuel apareció en vigas de madera del sótano, arañada con algo que debió ser un clavo o un metal, fechas, nombres y mensajes sencillos como recuerda quién eres, y no podrán quitarte el alma. Asterisco Ruth, de aproximadamente 23 años en 1854. Los documentos indicaban que había sido sirvienta doméstica en una plantación de Virginia, experta en cocina, limpieza y cuidado infantil. Un fragmento de factura de venta la describía como dócil, obediente, adecuada para trabajo doméstico, en buena salud. Pero Ruth no tenía nada de dócil. Según los diarios de Thomas, fue la primera en resistirse a sus procedimientos, luchando con tal violencia durante el examen inicial que él tuvo que sujetarla físicamente. Su espíritu, al parecer, era irrompible, al menos al principio. Grabado en la pared junto a uno de los jergones había algo que parecía poesía en la letra de Ruth, por el estilo y el contenido. Pueden encadenar el cuerpo, pero no la mente. Pueden quitar la libertad, pero no la dignidad. Pueden robar años, pero no el espíritu. Somos más que lo que hacen de nosotros. Seguimos. Márquez, de aproximadamente 22 años, aparecía en registros fragmentarios como aprendiz de herrero. Se había formado en metalurgia, lo que le daba habilidades valiosas más allá del trabajo de campo. La factura de venta lo describía como inteligente, hábil en hierro y metal, sabe leer y escribir, requiere manejo firme. Esa última frase, requiere manejo firme, era un código. Sugería antecedentes de resistencia o intentos de fuga. No se sometería con facilidad. Irónicamente, las habilidades de Márquez con el metal pudieron ser lo que permitió la fuga final. Las marcas de herramientas halladas en el sótano sugerían que alguien con conocimientos de metal había modificado las cadenas con el tiempo, debilitándolas en puntos clave de manera que no fuera evidente a simple vista. Rebecca, de 19 años en 1854, era descrita en documentos como proveniente de una granja de cría en el sur de Virginia, una de las instituciones más horribles del sistema esclavista, donde se forzaba a las mujeres a tener hijos para venderlos como propiedad. El hecho de que Rebecca figurara como joven, saludable, en edad fértil, adecuada para trabajo doméstico o de campo, lo dice todo sobre el horror de su vida temprana. Pero Rebecca sobrevivió. Más que sobrevivir, conservó un núcleo de sí misma que ni siquiera los procedimientos de Thomas Harlow lograron borrar por completo. Su nombre aparecía más que ningún otro en sus diarios, casi siempre acompañado de notas de frustración. El sujeto 4 sigue resistiéndose al condicionamiento. El sujeto 4 muestra una retención de memoria inesperada. Joshua, también de 19 años en 1854, había sido entrenado como carpintero. La factura de venta lo describía como hábil en madera y construcción, alfabetizado, bueno con cálculos, apto para puestos de trabajo especializado. Las habilidades de Joshua con la carpintería serían cruciales para la fuga eventual. El túnel descubierto tras la desaparición mostraba señales de un entendimiento sofisticado de ingeniería estructural. Las paredes estaban apuntaladas correctamente con soportes de madera, evitando derrumbes incluso cuando el pasadizo se extendía 30 pies a través de suelo arcilloso. Dina, de 18 años en 1854, figuraba como trabajadora de campo de una plantación arrocera de Carolina del Sur. Se la describía como fuerte, resistente, con experiencia en labores agrícolas y capaz de trabajar largas horas en condiciones difíciles. Lo que el documento de compraventa no mencionaba era que Dina, al parecer, tenía conocimientos médicos, medicina popular transmitida de generación en generación. En ocasiones, los diarios de Thomas hacían referencia a que el sujeto 6 intentaba elaborar compuestos medicinales con plantas que, de algún modo, conseguía. Como obtenía plantas mientras estaba encarcelada bajo tierra seguía siendo un misterio, pero aquello sugería ingenio y determinación. Benjamin, de 18 años en 1854,
aparecía registrado únicamente como apto para trabajo general. A diferencia de los demás, no se le atribuían habilidades especiales en los documentos de venta. Pero eso no significaba que careciera de capacidades, significaba que había sido lo bastante cuidadoso como para ocultarlas a sus esclavizadores. Benjamin parecía ser quien escribía con mayor profusión en las paredes del sótano, poesía, oraciones, cálculos, calendarios. Cubrió cada superficie disponible con palabras, como si estuviera decidido a dejar un registro que no pudiera borrarse. Un mensaje, escrito con letras pulcras y cuidadosas cerca del techo de la segunda cámara, donde sería difícil verlo, decía: éramos 7, éramos humanos, teníamos nombres, recuérdanos: Samuel, Ruth, Marcus, Rebecca, Joshua, Dina, Benjamin. Existimos, importamos, no seremos olvidados. Estas 7 personas, arrebatadas de circunstancias ya de por sí horribles y vendidas a Thomas Harlow con el entendimiento de que desaparecerían por completo, fueron llevadas a la granja de Carol Road en el verano de 1855. Entraron en ese sótano como seres humanos, con nombres, historias, habilidades y sueños. Thomas Harlow pretendía rehacerlos en algo totalmente distinto. Los cuadernos médicos hallados en el sótano ofrecían un relato detallado y profundamente perturbador de lo que Thomas Harlow hizo con las 7 personas encarceladas allí. Esos documentos, que el Sheriff Curtis selló después fuera de la vista pública, representan uno de los capítulos más aterradores de la historia médica estadounidense. Thomas Harlow había servido durante la Guerra México-estadounidense como asistente de un cirujano del ejército llamado el Dr. Daven Barrett. En ese servicio presenció numerosas lesiones en la cabeza y sus efectos. Vio a hombres recibir balas en el cráneo y sobrevivir con cambios de personalidad. Vio a hombres con traumatismos cerebrales que perdían recuerdos, alteraban patrones de conducta e incluso parecían convertirse en otras personas. Esa experiencia lo llevó a una hipótesis tan científicamente intrigante como moralmente monstruosa. Si el daño en regiones específicas del cerebro podía cambiar la personalidad y el comportamiento, ¿podría una intervención quirúrgica cuidadosa producir cambios controlados? ¿Podía uno, mediante la manipulación precisa del tejido cerebral, alterar el sentido del yo de una persona? En las décadas de 1840 y 1850, esto no era tan descabellado como podría sonar. El campo emergente de la neurología apenas empezaba a cartografiar las funciones del cerebro. El célebre caso de Fenner Gage en el que una barra de hierro atravesó su cráneo y cambió dramáticamente su personalidad, había ocurrido en 1848 y se discutía ampliamente en círculos médicos. Los médicos comenzaban a comprender que distintas regiones del cerebro controlaban funciones diferentes, pero había una distancia ética inmensa entre observar esos efectos en víctimas de accidentes y provocarlos deliberadamente mediante cirugía experimental. Thomas Harlow cruzó esa distancia sin aparente vacilación. Sus diarios empiezan en agosto de 1855. Almohadilla 18 de agosto de 1855. Exámenes iniciales completados en los 7 sujetos. En general gozan de buena salud física, aunque presentan señales de malnutrición previa y lesiones compatibles con sus antecedentes. Les he explicado que participarán en procedimientos médicos que podrían ayudar a incontables personas en el futuro. No parecen entusiasmados, pero su cooperación no es necesaria para el avance de la ciencia. El laboratorio del sótano está terminado. Se han adquirido todos los instrumentos necesarios a través de DB en Baltimore, quien tiene acceso a proveedores médicos que no hacen preguntas. Cloroformo y láudano obtenidos en cantidades suficientes para múltiples procedimientos. Los textos quirúrgicos ofrecen una guía adecuada para las intervenciones planificadas. N está perturbada por el proyecto. Comprende la necesidad en términos intelectuales, pero carece del desapego requerido para la indagación científica. Los niños se mantienen separados de las áreas del sótano y se les ha instruido para que jamás hablen de lo que puedan oír. Catherine tiene edad suficiente para hacer preguntas, pero es una niña obediente. Guardará secretos. Mañana empiezo con el sujeto 1, Samuel. Es quien tiene la personalidad más fuerte del grupo, lo cual lo hace ideal para la primera prueba.
Si el procedimiento funciona con él, funcionará con cualquiera. Almohadilla 22 de agosto de 1855. Primer procedimiento completado. Sujeto 1 sedado con cloroformo hasta quedar completamente inconsciente. Practiqué una incisión en la base del cráneo, aproximadamente 2 pulgadas por encima del cuello, de 3 pulgadas de longitud. Retraje la piel y el tejido muscular para exponer el cráneo. Utilicé un trépano adquirido a un proveedor médico de Baltimore para crear una pequeña abertura en el cráneo de aproximadamente 1 pulgada de diámetro, centrada en la base craneal. Se tuvo extremo cuidado para evitar dañar vasos sanguíneos principales. A través de esa abertura, inserté un alambre delgado de plata aproximadamente 2 pulgadas dentro del tejido cerebral, orientándolo hacia lo que los textos anatómicos indican como la región responsable de la función ejecutiva superior y la integración de la personalidad. La hipótesis, interrumpir las conexiones en esa región hará al sujeto más sugestionable y menos capaz de tomar decisiones independientes. El alambre queda colocado, asegurado con hilo quirúrgico al tejido circundante. La abertura del cráneo se deja abierta por ahora. Puede ser necesario acceder de nuevo si los resultados iniciales no son satisfactorios. Piel y músculos suturados para cerrar sobre el sitio. Se aplicaron vendajes. El sujeto comenzó a recuperar la conciencia aproximadamente 6 horas después del procedimiento. Los signos iniciales son prometedores. Parece confundido, obediente, alteración significativa de la memoria. No se resiste a órdenes verbales. Almohadilla 25 de agosto de 1855. El sujeto 1 muestra signos preocupantes. Tiene dificultad para caminar sin ayuda. Su habla es pastosa y confusa. Parece haber perdido la capacidad de alimentarse por sí mismo. Este nivel de deterioro cognitivo excede lo previsto. Puede que haya dañado estructuras cerebrales más extensas de lo planificado. El sujeto pregunta con frecuencia, ¿dónde estoy y qué pasó? Pero no parece registrar las respuestas, incluso cuando se repiten. Sus ojos siguen el movimiento, pero no muestran reconocimiento ni comprensión. Almohadilla 30 de agosto de 1855. La condición del sujeto 1 no ha mejorado. Si acaso, se ha deteriorado aún más. Ya no controla funciones corporales básicas. No reconoce su propio nombre. Los demás sujetos muestran signos de angustia extrema al presenciar su estado. Esto es un contratiempo, pero no un fracaso. La ciencia avanza mediante ensayo y error. He aprendido que mi profundidad de inserción fue excesiva. Para el siguiente sujeto, usaré una penetración más superficial, apuntando solo a regiones frontales en lugar de alcanzar estructuras más profundas. Almohadilla 15 de septiembre de 1855. El sujeto 1 expiró esta mañana. El cuerpo fue enterrado en el campo del sur después del anochecer, tal como se planificó. M se negó a ayudar con el entierro, pese a mi explicación de que el sacrificio del sujeto 1 beneficiará en última instancia a la humanidad. Se encerró en nuestro dormitorio y no me habló el resto del día. Entiendo que su aflicción nace de la emoción y no de la lógica. No puede ver más allá del individuo hacia el propósito mayor. Es una debilidad femenina que debo aprender a tolerar. La muerte del sujeto 1, aunque lamentable, ha aportado información valiosa. Ahora comprendo los límites de la intervención en esa región cerebral. El próximo procedimiento se modificará en consecuencia. Los diarios continuaban con este mismo tono durante páginas. Thomas Arlo realizó procedimientos de forma sistemática en cada uno de los 7 cautivos, afinando su técnica con cada intento. Llevó notas detalladas sobre ángulos de inserción, profundidades, ubicaciones. Documentó tiempos de recuperación, cambios de conducta y complicaciones. Asterisco Ruth, sujeto 2, sobrevivió a su procedimiento, pero sufrió un daño cognitivo severo. Las notas de Thomas indicaban que ella retrocedió a lo que él llamó un estado infantil, incapaz de formar nuevos recuerdos, con la capacidad de razonamiento gravemente afectada, pero físicamente funcional y capaz de seguir órdenes simples. Durante 12 años, Ruth vivió en el sótano en ese estado disminuido. Los diarios de Thomas registraban que, a veces, cantaba canciones que conocía de antes del procedimiento, lo cual sugería que estructuras de memoria más profundas permanecían intactas incluso cuando sus funciones superiores habían sido destruidas. Murió de neumonía en 1867. El sujeto 2 sirvió adecuadamente como asistente doméstica dentro de su capacidad limitada, escribió Thomas. Su naturaleza dócil tras el procedimiento validó la hipótesis central. Asterisco Márquez,
sujeto 3, fue considerado el caso de éxito. Las entradas de Thomas sobre él se volvieron casi entusiastas. El sujeto 3 se ha recuperado con déficits visibles mínimos. Puede realizar tareas complejas cuando se le instruye. No muestra conducta agresiva ni resistencia a órdenes. De forma notable, parece no conservar memoria alguna de su vida anterior al procedimiento. Cuando se le pregunta, no puede recordar dónde nació, si tiene familia, ni detalles de su historia personal. Existe en un presente eterno, ejecutando las tareas que le asigno sin pregunta ni queja. Este es el resultado que había teorizado. Esto prueba el concepto. Marcus vivió en el sótano durante 15 años, sirviendo como lo que Thomas llamaba un sujeto ideal. Murió dormido en 1870, con aproximadamente 38 años. Thomas pareció sentir auténtica tristeza por esa pérdida. El fallecimiento inesperado del sujeto 3 es un contratiempo significativo. Escribió, se había vuelto confiablemente útil. Tendré que depender más de los sujetos restantes. Los demás, Rebecca, Joshua, Dina y Benjamin pasaron por múltiples procedimientos mientras Thomas intentaba replicar su éxito con Marcus, pero nunca consiguió los mismos resultados. Algunos sufrieron complicaciones terribles y murieron en cuestión de meses. Otros sobrevivieron, pero conservaron más función cognitiva de la prevista. Y, de forma crucial, los 3 que finalmente sobrevivieron por más tiempo, Rebecca, Joshua y Dina, mostraron algo que Thomas no había anticipado. Recuperación. Almohadilla 3 de marzo de 1872. Evolución perturbadora con el sujeto 4, Rebecca. Ha empezado a hacer preguntas sobre su pasado, preguntas que indican retorno de memoria. Esto no debería ser posible. La interrupción neuronal era permanente. Sin embargo, parece estar reconstruyendo recuerdos, creando nuevas vías neuronales alrededor de las regiones dañadas. El cerebro humano es más adaptable de lo que sugiere la literatura médica. Esto es fascinante desde una perspectiva científica, pero problemático desde una práctica. Almohadilla 19 de julio de 1873. Los sujetos 4, 5 y 6, Rebecca, Joshua, Dina, han recuperado definitivamente una función cognitiva significativa. Se comunican entre ellos cuando creen que no los escucho. Han empezado a negarse a ciertas tareas, alegando fatiga o enfermedad. Ayer, el sujeto 4 me miró directamente y dijo, recuerdo lo que nos hiciste. Sus ojos estaban claros, enfocados, llenos de lo único que puedo describir como odio controlado. Estoy considerando si es necesaria una intervención adicional, pero dudo en arriesgarme a más procedimientos que podrían resultar fatales. Estos 3 sujetos representan años de trabajo. Almohadilla 2 de noviembre de 1874. La situación se vuelve cada vez más insostenible. Los sujetos restantes han retirado sus ataduras de algún modo. Encontré las cadenas cortadas con lo que parece ser una lima metálica. Cómo consiguieron una herramienta así es un misterio. Permanecen en el sótano, pero ya no están realmente contenidos. Podrían abrirse paso a través de la puerta sellada si lo decidieran. Creo que están planeando algo. M está aterrada. Quiere que los libere, pero no puedo. Saben demasiado. Lo expondrían todo. Los niños quedarían implicados. Nuestra familia sería destruida. No existe una solución que no termine en desastre. Almohadilla 17 de abril de 1875. Hoy encontré pruebas de que los sujetos restantes han estado excavando. Hay un agujero en la esquina de la cámara principal, oculto detrás de uno de los jergones. Se extiende varios pies dentro de la tierra. Están intentando abrir un túnel para salir. Debería detenerlos, sellar el agujero, reforzar el sótano, pero me descubro sin voluntad. Una parte de mí, una parte que no sabía que aún existía, quiere que lo consigan, quiere que esta pesadilla termine. 20 años son suficientes, que Dios me perdone. 20 años son demasiado. La última entrada sobre los procedimientos estaba fechada el 28 de septiembre de 1875 la última anotación en el diario de Thomas. Son libres en todo lo que importa. Las intervenciones quirúrgicas se han revertido por algún mecanismo que no entiendo. Rebecca, Joshua y Dina han vuelto a ser plenamente ellos mismos, quienes quiera que fueran antes de que yo los destruyera. Lo recuerdan todo. Sus vidas antes de que los comprara, su tiempo en el sótano, cada procedimiento, cada indignidad, cada instante de 20 años en la oscuridad. Y están planeando algo. Lo veo en sus ojos cuando bajo comida. Me miran como un cazador mira a su presa. Han dejado de comer lo que les llevo. Creo que temen veneno,
aunque nunca he considerado una solución tan directa. Por las noches han estado cantando cantos antiguos, espirituales sobre libertad, liberación y juicio. M me suplica que vaya a las autoridades, que confiese, que ponga fin a esto antes de que ocurra algo terrible, pero no puedo. Confesar significaría cárcel, ejecución, la destrucción del futuro de mis hijos. Catherine, James, Robert cargarían con el estigma de los crímenes de su padre el resto de sus vidas. No queda una buena elección, solo quedan grados de catástrofe. Me sorprendo pensando, quizá merezco lo que estén planeando, quizá todos lo merecemos. M por su complicidad silenciosa, los niños por su ignorancia deliberada, yo por mi curiosidad monstruosa. Quizá la única justicia en esta situación sea la justicia que ellos creen. Los oigo cavar cada noche. El túnel es profundo, extenso. Pronto alcanzarán la superficie, y entonces, la entrada terminaba ahí, a mitad de frase, como si Thomas hubiera sido interrumpido o simplemente hubiera perdido la voluntad de seguir escribiendo. 7 días después, alguien deslizó una carta anónima bajo la puerta de la iglesia metodista de Millbrook advirtiendo que alguien debía mirar en el sótano de los Arlo antes de que fuera demasiado tarde. Y 5 días después de eso, el reverendo Walsh llamaría a la puerta de la granja, y no obtendría respuesta. La investigación oficial por la desaparición de la familia Arlo comenzó la tarde del asterisco 5 de octubre de 1875 y terminaría involucrando al sheriff William Curtis, 4 hombres juramentados como ayudantes, el reverendo Marcus Walsh, 2 diáconos de la iglesia y, finalmente, a un investigador especial enviado por la Fiscalía del Estado de Virginia. Lo que encontraron pondría a prueba su comprensión de la capacidad humana tanto para el mal como para la resistencia. Almohadilla, 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 tarde del 5 de octubre de 1875, descubrimiento inicial. El sheriff Curtis llegó a la granja justo cuando el sol se ponía, proyectando sombras largas sobre los campos de tabaco. Desde fuera, la casa parecía normal, bien cuidada, silenciosa, sin dar ninguna señal de los horrores que albergaba. La puerta principal estaba cerrada con llave, también la trasera. Todas las ventanas de la planta baja estaban aseguradas desde dentro. Fue Peter Griffith, el ayudante más joven, quien descubrió que una ventana en la parte posterior, una ventana pequeña que daba a lo que parecía una despensa, había quedado sin echar el pestillo. Sheriff, llamó Griffith, ¿puedo entrar por aquí? Curtis asintió. Ten cuidado. Grita si ves algo fuera de lo normal. Griffith se metió por la ventana, moviéndose con cautela en la oscuridad creciente. Lo oyeron caminar dentro, el sonido de sus pasos sobre la madera. Luego, silencio. Griffith, llamó Curtis. ¿Qué ves? No hubo respuesta. Griffith, por fin, la voz del ayudante llegó desde dentro, temblorosa y extraña. Sheriff, tiene que entrar ahora mismo. Ay, tiene que ver esto. Entraron por la puerta principal, que Griffith abrió desde dentro. La casa estaba en penumbra. No se había encendido ninguna lámpara, pero entraba suficiente luz del crepúsculo por las ventanas como para ver con claridad. Todo estaba en perfecto orden. El mobiliario de la sala estaba colocado con pulcritud. La escalera al segundo piso no mostraba señales de alteración. En los dormitorios de arriba, las camas estaban hechas con precisión cuidadosa, la ropa, doblada y guardada. Objetos personales, cepillos de pelo, libros, un caballito de madera de un niño, ocupaban sus lugares. Parecía una casa cuyos habitantes hubieran salido un momento y fueran a volver en cualquier instante. Pero en la cocina, esa ilusión de normalidad se rompió. La mesa estaba puesta para 5 platos, 5 tazas, 5 juegos de cubiertos. En cada plato había comida, o lo que había sido comida varios días antes. Pollo asado, ya podrido, patatas cubiertas de moho, pan duro y encorvado, verduras descomponiéndose en una masa nauseabunda. Las moscas habían encontrado el festín. Zumbaban perezosas en la luz tenue, gordas y satisfechas. Se sentaron a cenar, dijo el reverendo Walsh en voz baja, y luego que, se levantaron de la mesa a mitad de la cena y se fueron. Pero el sheriff Curtis miraba más allá de la mesa, más allá de la comida podrida, hacia la pared del fondo de la cocina. La puerta estaba abierta. La pesada puerta de roble que había estado sellada con 8 tablones durante 20 años estaba de par en par, revelando oscuridad al otro lado. Los tablones que la mantenían clausurada yacían esparcidos por el suelo, con los clavos aún incrustados en la madera. Algunos parecían haber sido arrancados, otros parecían haber sido cortados con una sierra, y en el suelo, en el espacio entre la mesa y la puerta abierta,
Había huellas, varios juegos de huellas, marcadas en algo oscuro que se había secado con un tono marrón oxidado. Las pisadas se superponían y se confundían, formando un patrón caótico. Pero la dirección general era clara, subían desde el sótano, daban la vuelta por la cocina y volvían a bajar al sótano. El ayudante Edgar Thompson se arrodilló junto a las huellas y las examinó con cuidado. Había servido en la guerra, había visto campos de batalla, sabía cómo se veía la sangre seca. Esto no era sangre, dijo, era barro, barro de arcilla de tierra profunda, mezclado con otra cosa, algo orgánico. ¿Cuánta gente?, preguntó Curtis. Thompson estudió las marcas. Al menos 8 juegos distintos, quizá más. Hay tamaños diferentes, unos grandes, otros pequeños. Algunas parecen de pies descalzos, otras, de zapatos o botas. 8 personas, dijo Curtis, pero la familia solo era de 5. Lo sé, Sheriff. Solo le digo lo que estoy viendo. Curtis tomó un farol del gancho de la pared, lo encendió con una cerilla de su bolsillo y se acercó a la puerta abierta. Unas escaleras empinadas bajaban hacia la oscuridad. El olor que subía era insoportable, tierra húmeda, moho, desechos humanos y otra cosa, algo médico, un antiséptico mezclado con descomposición. Thomas Harlow, llamó Curtis hacia las escaleras. Habla el Sheriff William Curtis. Si está ahí abajo, necesito que suba ahora mismo. Su voz rebotó en el hueco inferior. No llegó respuesta. Señor Harlow, voy a bajar. Si está armado, deje el arma. No quiero que nadie salga herido. Seguía sin respuesta. Curtis comenzó a descender, sosteniendo el farol en alto. Los peldaños crujían bajo su peso. Las paredes a ambos lados eran de arcilla, apuntaladas con vigas de madera. La construcción era tosca pero funcional, obra de alguien con nociones básicas de ingeniería que había trabajado solo, sin ayuda profesional. Las escaleras bajaban unos 12 pies antes de desembocar en la primera cámara. Lo que Curtis vio al pie de esas escaleras lo dejó inmóvil. Durante un instante, olvidó cómo se respiraba. Dios mío, susurró. Detrás de él, Peter Griffith lo siguió pese a que nadie se lo había pedido. El joven ayudante miró por encima del hombro de Curtis y vomitó contra la pared al instante. El sótano, si es que podía llamarse así, se extendía mucho más allá de la huella de la casa de arriba. La primera cámara tendría unos 15 pies por lado, con suelo de tierra apisonada y paredes de arcilla expuesta. Vigas de madera, colocadas y ancladas con cuidado, sostenían el techo y evitaban derrumbes. Pero lo que ocupaba ese espacio era lo que hacía retroceder a hombres hechos y derechos. 7 jergones, dispuestos en 2 filas. No eran camas, apenas montones de paja cubiertos con mantas finas y manchadas. Junto a cada jergón había una pequeña caja de madera con unos pocos objetos, una taza de lata, una cuchara de madera, un retazo de tela que quizá había sido ropa. Los jergones mostraban señales claras de uso prolongado. La paja estaba aplastada y vieja. Las mantas estaban gastadas, remendadas con puntadas burdas. Una caja contenía un peine de hueso, tallado a mano, a juzgar por sus dientes irregulares. Pero lo que heló la sangre de Curtis fue la evidencia del cautiverio. A intervalos, había argollas de hierro atornilladas a las vigas, 7 argollas, colocadas exactamente donde alguien tumbado en cada jergón podría alcanzarlas. A algunas de esas argollas aún se les unían restos de cadena, cortados con lo que parecía una lima o una sierra, pero que claramente habían servido para sujetar a quienes dormían allí. Las paredes estaban marcadas como solo pueden marcar las manos humanas, arañazos en la arcilla, alisados por el roce repetido, y escritura grabada en la tierra endurecida con una paciencia extraordinaria. Las letras eran profundas y claras. Día 1875. 20 años resistimos. Recuerda quién eres. No pueden quitar lo que importa. Éramos 7. Un tramo entero de pared estaba cubierto por lo que parecía un calendario, rayas agrupadas de 5 en 5, cruzadas para formar semanas, luego meses, luego años. Alguien había contado los días, todos los días, cada uno de los días durante 2 décadas. En una esquina había un cubo que había servido como letrina. Aunque llevaba sin usarse al menos varios días, el olor era sofocante. Aquí no había dignidad, no había privacidad. Este era un lugar donde seres humanos habían sido reducidos a animales. Pero los humanos no son animales. Y las pruebas de su humanidad estaban por todas partes. Poemas grabados en las paredes, oraciones, dibujos simples, un pájaro, un árbol, una casa,
símbolos de un mundo de arriba que quienes estaban aquí abajo apenas podían recordar. Cálculos matemáticos, como si alguien hubiese mantenido la mente viva con problemas abstractos. Notación musical. Alguien había compuesto canciones en esta oscuridad. El Sheriff Curtis se obligó a avanzar más hacia el interior. Al fondo, una abertura estrecha llevaba a una segunda habitación. Tuvo que agacharse para pasar. Si la primera cámara era una prisión, la segunda era algo peor. Era el lugar donde Thomas Harlow había intentado jugar a ser Dios y había fracasado de forma miserable. La habitación era más pequeña, quizá de 10 por 12 pies. Pegada a una pared había una mesa de madera y, sobre ella, instrumentos que Curtis reconoció por su breve experiencia con la medicina militar durante la guerra, herramientas quirúrgicas, bisturíes de varios tamaños con hojas marcadas por afilados repetidos, pinzas, clamps, sierras de hueso, un trépano para perforar cráneos, con materia reseca aún adherida a la broca, hilo y agujas quirúrgicas, frascos con líquidos transparentes rotulados con la letra prolija de Thomas, cloroformo, láudano, ácido carbólico y sangre. Sangre seca en los instrumentos, en la mesa, en manchas oscuras que habían impregnado la madera a lo largo de muchos años. Aquello era un quirófano subterráneo, oculto al mundo. En estantes hechos con madera tosca, Thomas guardaba su material de consulta, libros médicos, atlas anatómicos, revistas de neurología y cirugía. Algunos eran textos médicos legítimos de las décadas de 1840 y 1850. Otros eran cuadernos llenos de observaciones y teorías propias, escritos con su caligrafía precisa y controlada. Curtis abrió uno al azar y leyó. La teoría dominante sostiene que la personalidad se distribuye por toda la corteza cerebral, pero mis observaciones sugieren lo contrario. Creo que hay regiones específicas, en particular en las zonas frontales, donde reside el sentido del yo. Al perturbar esas regiones con daño colateral mínimo, en teoría debería poder preservarse la función motora y la cognición básica, eliminando a la vez los aspectos rebeldes de la personalidad que vuelven a un sujeto difícil de controlar. Esto no es crueldad, esto es ciencia. Los sujetos no sienten más dolor que un paciente al que se le practica una amputación necesaria, y los beneficios potenciales para la sociedad son incalculables, un método de rehabilitación para criminales, un tratamiento para la locura peligrosa, o simplemente un medio para volver más complacientes a individuos difíciles. Curtis sintió náuseas al leerlo. El lenguaje clínico, la ausencia total de empatía, el modo en que Thomas llamaba sujetos a seres humanos mientras admitía que sentirían dolor. Era la escritura de alguien que se había convencido de que el horror era aceptable si servía a un propósito superior. En la pared opuesta a la mesa quirúrgica, Thomas había creado lo que solo podía describirse como una galería de horrores, dibujos anatómicos trazados con tiza y carbón, cabezas humanas con puntos de incisión, cerebros con regiones marcadas, y, lo más perturbador, 7 bocetos distintos etiquetados del sujeto 1 al sujeto 7, cada uno mostrando un rostro humano con anotaciones sobre cambios de conducta, resultados quirúrgicos y fechas. Sujeto 1, Samuel, fallecido, 1855. Daño cerebral excesivo, aprendido del fracaso. Sujeto 2, Ruth, fallecida, 1867. Éxito parcial. Se logró docilidad, pero a costa de funciones superiores. Sujeto 3, Marcus, fallecido, 1870. Éxito completo. Resultado perfecto confirmado. Hipótesis demostrada. Sujeto 4, Rebecca, estado desconocido. Muestra recuperación inesperada. Preocupante. Sujeto 5, Joshua, estado desconocido. Conservó demasiada función cognitiva. Error de técnica. Sujeto 6, Dina, estado desconocido. Voluntad fuerte. Se requirieron múltiples procedimientos. Finalmente, no se logró plena docilidad. Sujeto 7, Benjamin, fallecido, 1860. Infección séptica tras el procedimiento. No se pudo salvar al sujeto. 7 personas, 7 seres humanos, reducidos a sujetos experimentales. 4 muertos confirmados. 3 con estado desconocido. Y entonces Curtis notó otra cosa en la pared, algo que le erizó la nuca. Escritura más reciente, añadida con otra mano. Las letras eran temblorosas, menos exactas que la caligrafía controlada de Thomas, pero el mensaje era inequívoco. Lo recordamos todo. Cada corte, cada violación, cada año en la oscuridad. Lo recordamos, y pronto responderás por lo que has hecho. Había sido escrito recientemente por uno de los prisioneros,
a juzgar por lo frescas que se veían las marcas de tiza. Sheriff, llamó Peter Griffith desde la primera cámara, con la voz aún temblorosa. Hay otra habitación al fondo. Y, Sheriff, tiene que ver esto. La tercera cámara se alcanzaba por una abertura baja al fondo del área de los jergones. Curtis tuvo que agacharse para entrar y, una vez dentro, apenas podía erguirse. Aquí el techo no superaba los 6 pies, y el espacio era estrecho, prolongándose hacia una oscuridad que el farol no alcanzaba. Era una cámara funeraria. 7 excavaciones en el suelo, cada una con el tamaño y la forma de un cuerpo humano. 4 contenían restos en distintos estados de descomposición. 3 estaban vacías, pero recién cavadas, con montones de tierra oscura a un lado. En la pared, junto a cada fosa, alguien había rayado un nombre y fechas. Samuel, nacido desconocido, muerto 1855. Se resistió. Ruth, nacida desconocida, muerta 1867. Nunca olvidó quién era. Marcus, nacido desconocido, muerto 1870. Lo quebraron. Nosotros no seremos quebrados. Benjamin, nacido desconocido, muerto 1860. Solo tenía 22 años. Y luego 3 marcas más, con fosas preparadas pero vacías. Rebecca, nacida desconocida, nunca morirá en la oscuridad. Joshua, nacido desconocido, morirá libre, o no morirá. Dina, nacida desconocida, verá hacerse justicia. Las 3 fosas vacías estaban fechadas el *1 de octubre de 1875 apenas 4 días antes. Cavaron sus propias tumbas, dijo en voz baja el ayudante Thompson, que ya se había unido a Curtis y a Griffith en la cámara funeraria. Los 3 sobrevivientes, continuó Thompson, prepararon estas fosas y las fecharon, pero luego no las usaron. Porque cambiaron de idea, dijo Curtis lentamente, comprendiendo. Decidieron no morir. Decidieron hacer otra cosa. Griffith señaló hacia una esquina de la cámara. Sheriff, mire, hay algo más. Un agujero en la pared, de aproximadamente 3 pies de diámetro, parcialmente oculto por tierra y piedras sueltas. Curtis acercó el farol y se asomó. Un túnel, excavado a mano, que se internaba en la oscuridad y subía en diagonal. Las paredes mostraban marcas de dedos en la arcilla, arrancada a lo largo de lo que debieron ser meses o años de trabajo paciente. Excavaron una vía de escape, dijo Curtis. Los 3 sobrevivientes abrieron un túnel para salir. Pero entonces, ¿dónde están?, preguntó Griffith. ¿Y dónde está la familia Arlo? Curtis no respondió de inmediato. Estaba armando una cronología, una secuencia de hechos a partir de las pruebas frente a él. 3 sobrevivientes, Rebecca, Joshua y Dina, habían pasado años recuperándose de los procedimientos de Thomas, recobrando sus recuerdos y su sentido del yo. Habían retirado sus cadenas de algún modo, limando metal con herramientas improvisadas. Habían cavado un túnel hacia la libertad, trabajando en secreto, probablemente de noche, cuando la familia de arriba dormía. Y, por fin, completaron el túnel. La libertad estaba al alcance. Podían haber huido, perderse en la noche y no ser encontrados jamás, pero no lo hicieron. En su lugar, cavaron 3 tumbas fechadas el 1 de octubre, planeando morir, o quizá planeando que otros murieran. Y luego, en algún momento alrededor del 1 o 2 de octubre, por el estado de la comida en la cocina, ocurrió algo que cambió los planes de todos. Las huellas, dijo Curtis. 8 juegos de huellas en la cocina, 3 subiendo desde aquí, los sobrevivientes, 5 bajando, la familia Arlo. La pregunta es, continuó Curtis, ¿bajó la familia por voluntad propia, o por la fuerza? En los días siguientes, el Sheriff Curtis y un equipo rotativo de ayudantes y voluntarios realizaron una investigación exhaustiva de la propiedad. Lo que encontraron dibujó un panorama cada vez más inquietante. En el despacho de Thomas, en el 2º piso, descubrieron un cajón cerrado con llave en su escritorio. Dentro había documentos que aportaban contexto crucial, cartas de D.B. en Baltimore, hablando de la compra y el traslado de mercancía en un lenguaje cuidadosamente codificado. Las cartas confirmaban que Thomas había adquirido a 7 personas esclavizadas en 1854 con el acuerdo explícito de que desaparecerían de todos los registros oficiales. También hallaron registros financieros que mostraban pagos a diversos proveedores por equipo médico, textos quirúrgicos y materiales para la construcción del sótano. Thomas había gastado una pequeña fortuna durante 20 años para mantener su laboratorio subterráneo, y encontraron un diario escrito por Margaret Harlow,
oculto en una sombrerera dentro de su dormitorio. A diferencia de los cuadernos científicos clínicos de Thomas, el diario de Margaret era un relato de desintegración psicológica. Almohadilla, 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 julio de 1855. Thomas ha traído a 7 personas a la granja. Dice que forman parte de un estudio médico importante. Dice que han aceptado participar, pero los he oído llorar de noche. Los he oído suplicar que los liberen. Thomas dice que yo no entiendo la necesidad del trabajo. Dice que me falta perspectiva científica, pero yo sé lo que está mal cuando lo veo. Dios me ayude. Sé que está mal, y no hago nada para detenerlo. Almohadilla, 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 diciembre de 1857. Hoy murió uno de ellos. Thomas enterró el cuerpo en el campo del sur después del anochecer. No me dejó ayudar, no me dejó ver. Dijo que era mejor que yo me mantuviera al margen de los aspectos técnicos del proyecto. Estoy tan cansada de fingir que esto es normal. ¿Pero qué puedo hacer? Si denuncio a Thomas ante las autoridades, lo arrestarán, quizá lo ejecuten. Nuestros hijos se quedarán sin padre, marcados. Lo perderemos todo. Así que me quedo callada. Y mi silencio me vuelve cómplice. No hay redención para mí. Ahora lo sé. Almohadilla, 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 abril de 1863. La guerra lo ha empeorado todo. Thomas teme que alguien descubra el sótano durante su ausencia si lo reclutan. Ha tomado medidas para garantizar que la gente de ahí abajo no pueda escapar incluso si registran la casa. Ha añadido más cadenas, reforzado la puerta. Los sonidos desde abajo son constantes ahora, llanto, canto, a veces gritos. He dejado de ir a la iglesia. No soporto escuchar sermones sobre misericordia y salvación cuando sé lo que estamos haciendo, cuando sé que estoy permitiendo que continúe. Almohadilla, 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 octubre de 1870. Marcus murió anoche. Thomas está devastado, no porque haya muerto un ser humano, sino porque ha perdido a su sujeto exitoso. No deja de repetir que Marcus era la prueba de que sus teorías eran correctas. Quise gritarle, probar que puedes quebrar la mente de alguien mediante tortura no es prueba de avance científico. Es prueba de que eres un monstruo. Pero no grité. Yo nunca grito. Solo asentí y seguí con la cena como si un hombre no acabara de morir en nuestro sótano tras 15 años de cautiverio. Almohadilla, 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 febrero de 1875. Los 3 restantes se están recuperando. No sé cómo, pero están volviendo a ser ellos mismos. Los oigo hablar, conversaciones reales, no los balbuceos confusos que provocaban los procedimientos de Thomas. Recuerdan quiénes eran, recuerdan lo que se les hizo. Thomas está asustado, aunque no lo admitirá. Revisa los cerrojos del sótano varias veces al día. Empezó a llevar una pistola. Sabe lo que se acerca. Todos sabemos lo que se acerca. Y me descubro pensando, lo merecemos. Lo que sea que nos hagan, lo merecemos. La última entrada del diario de Margaret estaba fechada el asterisco 30 de septiembre de 1875. Catherine vino hoy a mí con una decisión que ha tomado. Mi hija, mi primogénita, que ha vivido toda su vida consciente con este horror bajo sus pies, por fin ha llegado a su punto de quiebre. Va a enviar una carta a la iglesia, una carta anónima diciéndole a alguien que investigue el sótano. Debería detenerla, debería proteger a mi familia, pero no puedo. He terminado. 20 años de complicidad han destruido mi alma. Si Catherine quiere sacar la verdad a la luz, no lo impediré. Tal vez alguien de afuera tenga que poner fin a esto. Tal vez sea la única forma de que alguno de nosotros, tanto los supervivientes como los perpetradores, pueda encontrar paz algún día. Le pregunté a Catherine si entendía las consecuencias. Ella dijo, mamá, entiendo que hay cosas peores que las consecuencias. Vivir con este conocimiento es peor que cualquier castigo que la ley pudiera darnos. Tiene 17 años, y es más sabia de lo que yo he sido jamás. Esto confirmó lo que Curtis ya sospechaba. Catherine Arlo había escrito la carta anónima que llevó al reverendo Walsh hasta la granja. La hija mayor, incapaz de soportar por más tiempo la culpa de su familia, pidió una intervención externa. Pero para cuando esa intervención llegó, la situación ya había alcanzado su conclusión terrible. Una semana después de iniciada la investigación, Curtis decidió explorar el túnel. Peter Griffith se ofreció como voluntario, al ser el más pequeño de los hombres. Le ataron una cuerda a la cintura, por seguridad y para poder tirarlo hacia atrás si era necesario, y le dieron un farol pequeño. Luego, él se arrastró dentro de la abertura estrecha en la pared del sótano y empezó a avanzar por el pasadizo. Más tarde,
Griffith describió la experiencia. Era apenas lo bastante ancho para que yo cupiera, y no soy un hombre grande. Tenía que arrastrarme tirando con los codos, empujando el farol delante de mí. Las paredes eran de arcilla áspera, marcada con los surcos de quien lo cavó, sobre todo huellas de dedos. No dejaba de pensar en cuánto tiempo debió tomar. Meses, quizá años, arañando la arcilla con solo las manos y las herramientas improvisadas que pudieran fabricar. El túnel subía con una inclinación de unos 15 grados. Quien lo excavó entendía ingeniería básica. Mantuvieron la pendiente constante para evitar derrumbes y apuntalaron los tramos débiles con pedazos de madera, probablemente sacados de los jergones. Me arrastré lo que se sintió como una eternidad, aunque serían unos 15 minutos. El túnel hacía varios giros, deliberadamente, creo, para esquivar obstáculos como raíces. Y entonces, de repente, se abrió. Salí bajo el tocón podrido de un árbol, a media milla de la casa, metido en el bosque del límite oriental de la propiedad. Me puse de pie, me sacudí y miré alrededor. La salida estaba perfectamente oculta. No la encontrarías nunca a menos que supieras exactamente dónde buscar. Y aquí está lo raro, Sheriff, el suelo alrededor de la salida estaba completamente intacto. Las hojas de otoño eran gruesas, lo cubrían todo, y no parecían pisadas recientes, ni huellas, ni ramas rotas, ni señales de que alguien hubiera pasado por ahí. Pero alguien pasó. 3 personas escaparon por ese túnel. La pregunta era, ¿cuándo y a dónde fueron después? Curtis llevó a un agrimensor para que examinara el túnel con más detalle. El agrimensor confirmó que se extendía aproximadamente 35 pies desde el sótano hasta el bosque, que mostraba señales de un conocimiento avanzado de mecánica del suelo y que había requerido un trabajo descomunal. Quien haya cavado esto, dijo el agrimensor, tenía una determinación y una paciencia increíbles. No se puede apresurar algo así. Si excavas demasiado rápido, el túnel se viene abajo. Hay que ir despacio, con cuidado, apuntalando cada tramo antes de avanzar. Yo diría que esto tomó por lo menos un año de trabajo constante, quizá 2. ¿Podrían hacerlo 3 personas? Preguntó Curtis. 3 personas trabajando por turnos, alternándose para cavar mientras los otros descansaban o vigilaban. Sí, es posible. Tendrían que ser silenciosos. Cualquier ruido fuerte alertaría a los de arriba, y además tendrían que deshacerse de la tierra extraída de alguna manera, probablemente extendiéndola por el suelo del sótano en capas finas para que no se notara. Curtis lo pensó. Durante 1 o 2 años, los 3 supervivientes habían estado cavando su camino hacia la libertad, con cuidado, en silencio, guardando el secreto. Incluso mientras Thomas Harlow se daba cuenta cada vez más de que habían recuperado su lucidez. Era una hazaña asombrosa de planificación y resistencia. Pero la pregunta central seguía sin respuesta. ¿Por qué cavar un túnel hacia la libertad y luego no usarlo para escapar? ¿Por qué las huellas en la cocina mostraban que subieron a la casa? Y, sobre todo, ¿dónde estaban ahora? ¿Dónde estaba la familia Harlow? La investigación se amplió e incluyó entrevistas con vecinos, comerciantes, miembros de la iglesia, cualquiera que hubiera tenido contacto con la familia Harlow durante los 20 años previos. Patricia Downing envió su testimonio por carta desde Richmond, describiendo su visita de 1858 y la petición de su hermana de que investigaran si algo le ocurría a la familia. Samuel y Emma Porter fueron interrogados a fondo. Se revisaron las entradas del diario de Emma y pasaron a formar parte del registro oficial. William Gardner, el comerciante del pueblo, entregó sus libros de ventas, que mostraban un patrón de compras que sugería que Thomas abastecía a más personas que su familia inmediata. A la señorita Constance Winters, la maestra itinerante, la localizaron y le tomaron declaración sobre su encuentro con James y Robert Harlow en 1869. Empezó a emerger una imagen más clara. La familia Harlow había vivido con su secreto espantoso durante 20 años, aislada y cada vez más inestable. Margaret estaba psicológicamente destrozada. Catherine cargaba con una culpa aplastante. Los niños menores, James y Robert, habían crecido aceptando el horror como algo normal, pero mostraban señales de un daño profundo. Y Thomas, por su parte, había pasado de ser un experimentador seguro de sí mismo a un hombre asustado, consciente de que su control se desmoronaba. La investigación también sacó a la luz un hecho particularmente inquietante.
Thomas Harlow jamás había estado cualificado para realizar procedimientos médicos. Su servicio durante la Guerra México-estadounidense había sido como escribiente y asistente, no como médico. No tenía formación médica, ni experiencia quirúrgica, ni credenciales de ningún tipo. Todo lo que hizo en ese sótano, los procedimientos, los experimentos, las operaciones, lo llevó a cabo un aficionado que aprendió en libros y por ensayo y error, sobre sujetos humanos que no podían negarse. Las 4 personas enterradas allí no solo habían sido encarceladas, habían sido torturadas hasta morir por un hombre jugando a ser doctor. El 21 de octubre, el sheriff Curtis reunió a todos los implicados en la investigación, ayudantes, el reverendo, el investigador estatal y varios miembros de confianza de la comunidad, y expuso su teoría sobre lo ocurrido. Según las pruebas, creo que la secuencia de hechos fue la siguiente. Durante 20 años, Thomas Harlow mantuvo a 7 personas encerradas en su sótano y les practicó procedimientos médicos experimentales. 4 murieron como resultado de esos procedimientos. 3 sobrevivieron, Rebecca, Joshua y Dina. Con el tiempo, esos 3 supervivientes recuperaron funciones cognitivas que las cirugías de Thomas habían dañado. Recordaron quiénes eran y lo que se les había hecho. Aproximadamente hace 2 años, comenzaron a cavar un túnel para escapar. Lo terminaron a finales de septiembre de 1875. La libertad estaba cerca, pero se enfrentaban a una elección, huir y vivir como fugitivos, siempre mirando por encima del hombro, sabiendo que Thomas podría revelar su existencia y hacer que los persiguieran como prisioneros fugados, o algo peor, o quedarse y asegurarse de que Thomas no pudiera dañar a nadie más. Eligieron lo segundo. El 30 de septiembre o el 1 de octubre, Catherine Harlow, la hija mayor, envió una carta anónima al reverendo Walls, suplicando que alguien investigara el sótano. Ya no podía soportar la complicidad de su familia. El 1 de octubre, la familia Harlow se sentó a cenar, sabiendo que la carta de Catherine pronto traería autoridades a su puerta. Comieron juntos por última vez. Después de la cena, o quizá durante ella, los 3 supervivientes salieron del sótano. Habían retirado los tablones que sellaban la puerta desde dentro, usando herramientas que Thomas dejó descuidadamente ahí abajo. Se enfrentaron a la familia. No sé exactamente qué se dijo, pero por la evidencia de las huellas creo lo siguiente: los 3 supervivientes les dieron a los Harlow una elección. Vengan con nosotros al sótano, enfrenten lo que han creado, o quédense aquí y esperen a las autoridades y expliquen todo. Thomas, Margaret, Catherine, James y Robert decidieron bajar. Tal vez sintieron que no tenían alternativa. Tal vez pensaron que enfrentarse a la justicia de los supervivientes era preferible a enfrentarse a la ley. Tal vez, simplemente, se rindieron, agotados tras 20 años conviviendo con el horror. Bajaron al sótano. Curtis hizo una pausa. Ahí era donde terminaban las pruebas y empezaba la especulación. Y después entraron en el túnel, los 8. Pero el túnel nunca fue pensado como vía de escape para 8. Era apenas lo bastante ancho para que pasara una persona a la vez. En algún punto del túnel ocurrió algo. Los supervivientes aplicaron su justicia, y la familia Harlow desapareció. Los 3 supervivientes salieron por la boca del túnel en el bosque. Se separaron. Se desvanecieron en el campo. Probablemente se dividieron de inmediato. Para cuando descubrimos el sótano 5 días después, podrían haber estado en cualquier parte. Hubo un silencio largo cuando Curtis terminó. Por fin, habló el investigador estatal. Sheriff, con todo respeto, usted está sugiriendo que 3 personas antes esclavizadas de algún modo secuestraron a una familia entera y la hicieron desaparecer sin dejar rastro. Eso parece imposible. Parece imposible, respondió Curtis. Lo sé, pero he examinado todas las pruebas. Yo mismo he recorrido ese túnel. Y le digo, 5 personas bajaron, pero nunca subieron. El túnel no conduce a ningún sitio excepto a esa salida del bosque. No hay ramales, ni cámaras ocultas más allá de lo que ya encontramos. Los 3 supervivientes salieron. La familia Harlow no. Esos son los hechos. Entonces, ¿dónde están los cuerpos? No lo sé, admitió Curtis, pero también tengo una teoría sobre eso. Cuando Peter Griffith se arrastró por el túnel, solo llegó hasta la salida del bosque. Pero ¿y si el túnel no termina ahí? ¿Y si continúa, oculto de algún modo, y se adentra más en la tierra? ¿Por qué cavarían más allá del punto de salida? Para crear un lugar de enterramiento,
dijo Curtis. Un sitio donde ciertos cuerpos pudieran ocultarse, donde jamás los encontraran. Un lugar de justicia final. Curtis vio escepticismo en los rostros alrededor. Sonaba descabellado, pero él había estado en ese sótano. Había visto lo que Thomas Harlow había hecho, y comprendía algo que muchos otros no. Cuando empujan a la gente lo suficiente, cuando soportan años de horror inimaginable, se vuelven capaces de cosas extraordinarias, cosas que parecen imposibles para quienes no han sufrido así. 3 personas que sobrevivieron 20 años de encierro y tortura, que cavaron un túnel en tierra sólida con las manos desnudas, que reconstruyeron sus mentes destrozadas a fuerza de voluntad. Esas 3 personas eran capaces de cualquier cosa, incluso de hacer desaparecer a una familia entera sin dejar rastro. El 25 de octubre, el investigador estatal tomó una decisión. El caso sería sellado. Las implicaciones de este caso son demasiado explosivas, le explicó a Curtis. Si sale toda la verdad, que un terrateniente de Virginia pasó 20 años realizando experimentos médicos con personas esclavizadas, incluso después de la emancipación, con el conocimiento de su familia, avivará tensiones que ya de por sí están al límite. La guerra terminó hace apenas 10 años. Las heridas siguen abiertas. Esta historia podría desatar violencia en varios condados. Curtis quiso discutir, quiso insistir en que la verdad importaba, en que las 7 víctimas merecían que se contara su historia, pero también entendía la preocupación del investigador. Virginia en 1875 era un polvorín. La verdad sobre la granja Harlow podía encender fuegos difíciles de apagar. El informe oficial diría únicamente que la familia Harlow se había mudado debido a dificultades económicas. Los 7 cuerpos hallados enterrados en la propiedad se describirían como víctimas desconocidas de violencia en tiempos de guerra y serían reinhumados en tumbas sin nombre en el cementerio de Millbrook. El sótano sería rellenado con tierra. La casa sería confiscada por impuestos impagos y vendida en subasta. La verdad quedaría enterrada tan por completo como las víctimas. Pero Curtis se aseguró de que se conservaran registros detallados, documentación completa de todo lo hallado en el sótano, transcripciones íntegras de todas las entrevistas, copias de los diarios de Thomas y del cuaderno de Margaret. Todo ello quedó sellado en los archivos del condado con la anotación, no abrir en 50 años. Lo hizo porque creía que algún día, cuando hubiera pasado suficiente tiempo, la gente debía saber lo que ocurrió. Debían conocer los nombres: Samuel, Ruth, Marcus, Rebecca, Joshua, Dina, Benjamin. Debían saber que existieron. Debían saber que sufrieron. Debían saber que sobrevivieron. Y debían saber que, al final, tuvieron la última palabra. La granja de los Harlow permaneció vacía durante 3 años tras la desaparición. El condado intentó venderla, pero los posibles compradores se echaban atrás. Algunos decían que el precio era demasiado alto. Otros admitían que habían oído rumores inquietantes sobre la historia de la propiedad. Los pocos que llegaron a mudarse nunca se quedaron mucho. En la primavera de 1876, una familia llamada Richardson compró la propiedad en subasta. Venían de Pensilvania, no sabían nada del caso Harlow y solo vieron una oportunidad de conseguir buena tierra de cultivo a precio de ganga. Duraron exactamente 23 días. Más tarde, la señora Richardson le dijo a su hermana: oíamos sonidos todas las noches, cantos desde algún lugar debajo de la casa, y voces, varias voces, hablando por turnos como si estuvieran conversando. Mi marido bajó al sótano para investigar. Subió pálido como una sábana y no habló durante 1 hora. Cuando por fin me dijo lo que había encontrado, empacamos nuestras cosas ese mismo día. El sótano había sido rellenado con tierra, según los registros del condado. Pero cuando mi marido bajó, vio que la tierra había sido removida, excavada, y que había un agujero en una esquina, la entrada de un túnel, recién abierto desde dentro hacia afuera, como si algo enterrado estuviera tratando de volver a salir. Nos fuimos esa misma tarde y no regresamos. Que otro se encargue de lo que sea que viva en ese sótano. Entre 1876 y 1878, otras 3 familias intentaron vivir en la casa. Ninguna se quedó más de unas semanas. Todas reportaron fenómenos similares: ruidos nocturnos, alteraciones en el sótano, una sensación persistente de que algo estaba mal que no las dejaba dormir. Para 1879, la casa quedó abandonada. Nadie la compraba a ningún precio. Vándalos rompieron ventanas y se llevaron los pocos accesorios que quedaban. El techo empezó a gotear. En 1881, un incendio de origen desconocido destruyó el interior. Solo quedó el cascarón, paredes ennegrecidas y una base que se desmoronaba. En 1894,
un sistema de tormentas potente atravesó la región. Vientos fuertes e inundaciones dañaron estructuras en todo el condado. La granja Arlo, ya debilitada por años de abandono, simplemente colapsó. Las paredes se vinieron hacia adentro y enterraron la entrada del sótano bajo toneladas de escombros. La tierra volvió al estado y, con el tiempo, se incorporó al Bosque Nacional Jefferson. Hoy, el lugar donde una vez estuvo la casa Arlo está en plena naturaleza protegida. Poca gente visita esa zona. Quienes lo hacen a veces mencionan un claro extraño, estéril, donde no crece nada, ni siquiera maleza. Los guardabosques han registrado esa peculiaridad. Las pruebas del suelo no muestran contaminación ni una razón evidente para la esterilidad. Los árboles rodean el claro, pero no lo invaden, como si respetaran un límite invisible. Y los guardabosques han reportado algo más. En noches quietas de principios de octubre, cuando el clima está calmado y el bosque permanece en silencio, a veces se oye canto proveniente del claro. Varias voces armonizando viejos espirituales que no se cantan desde hace más de un siglo. Los guardabosques lo toman a broma. Dicen que son trucos acústicos, viento entre las ramas, sugestión de gente que conoce las leyendas locales. Pero no acampan en ese claro, y no investigan los sonidos demasiado. Porque, en el fondo, saben lo que sabe cualquiera que haya pasado tiempo en ese bosque: hay tierras embrujadas no por fuerzas sobrenaturales, sino por recuerdos, por sufrimiento tan profundo que deja cicatrices en la propia tierra, por los fantasmas de una justicia retrasada, pero no negada. 48 años después de la desaparición de los Arlo, la carta llegó a la iglesia metodista de Millbrook. Iba dirigida a quien fuera ahora el reverendo, con matasellos de Filadelfia, escrita con mano temblorosa en papel barato. El reverendo Lucas Brannan, que había asumido el cargo solo 2 años antes y no sabía nada de la relación de la iglesia con el caso Arlo, la abrió con curiosidad. Para el tercer párrafo, ya leía con horror creciente. La carta estaba firmada solo como *R*, presumiblemente Rebeca, la superviviente más joven. Decía, completa: a quien corresponda, reverendo. Soy vieja ya, 77 años, si mis cálculos sobre mi fecha de nacimiento son correctos, aunque nunca puedo estar segura. Mi recuerdo de la infancia está fragmentado, en parte por el paso del tiempo y en parte por lo que me hicieron después. Escribo porque quiero que alguien sepa la verdad antes de que muera, no por absolución. Hace mucho que dejé de preocuparme por eso, sino por el registro, para que alguien, en algún lugar, sea testigo de lo que ocurrió. Me llamo Rebeca. Es el nombre que me dieron de niña, aunque quizá no sea el nombre con el que nací. La memoria es algo complicado cuando alguien ha intentado destruirla deliberadamente. En 1854, yo tenía 19 años. Me vendieron a un hombre que prometió hacerme desaparecer a mí y a otros 6, y lo hizo. Durante 20 años, desaparecimos del mundo. No describiré con detalle lo que Thomas Harlow nos hizo en su sótano. Hay horrores que pierden poder si los dices en voz alta. Se vuelven casi manejables, reducidos a palabras. Quiero que entienda que lo que pasó estuvo más allá de las palabras, más allá de la crueldad humana ordinaria. No solo nos encarceló, intentó borrarnos por dentro, rehacer nuestras mentes mediante cirugía y dolor hasta que olvidáramos que alguna vez fuimos humanos. Lo consiguió con algunos. Samuel murió rápido, con el cerebro dañado sin remedio. Benjamin murió de infección después de su procedimiento. Ruth vivió 12 años. Pero nunca volvió a ser ella. Marcus se convirtió exactamente en lo que Thomas quería: obediente, vacío, una cáscara. Pero 3 sobrevivimos: Joshua, Dina y yo. Y con el tiempo, años y años, encontramos el camino de regreso. El cerebro es más resistente de lo que Thomas entendía. Crea nuevas rutas alrededor de las dañadas. Se reconstruye. Lenta, dolorosamente, recordamos quiénes habíamos sido. Y cuando recordamos, supimos que teníamos que hacer algo. No podíamos simplemente escapar. Thomas nos habría denunciado como fugitivos, como prisioneros escapados, como propiedad. Nos habrían cazado. Nunca habríamos sido libres. Así que planeamos otra cosa. Cavamos un túnel. Durante 2 años, nos turnamos para excavar, usando cucharas afiladas, trozos de madera rotos, nuestras propias manos. Cavamos hacia la libertad, pero también cavamos hacia la justicia. El 1 de octubre de 1875, terminamos nuestro trabajo. Esa noche, quitamos los tablones que sellaban la puerta del sótano. Ya habíamos limado nuestras cadenas meses antes, así que nada nos retenía. Podíamos haber escapado en cualquier momento,
pero esperamos. Esperamos hasta que todo estuviera listo. Subimos y enfrentamos a la familia. Margaret estaba aterrada, pero no sorprendida. Sabía que esto venía. Los niños estaban confundidos. Habían crecido con nuestro encierro como normalidad. Thomas estaba resignado. 20 años de culpa lo habían vaciado. Sabía que merecía lo que fuera que hiciéramos. Les dimos una elección. Bajen con nosotros al sótano y vean lo que han creado. Enfrenten el lugar donde 7 personas vivieron y 4 murieron por su culpa. O quédense aquí y esperen a las autoridades, porque alguien ya los ha denunciado. Catherine, la hija, solo 17 años, había enviado una carta a su iglesia advirtiendo que alguien debía mirar en el sótano. Ella misma nos lo dijo, llorando, suplicándonos que dejáramos ir a su familia, diciendo que había intentado exponer la verdad. Le creímos, pero creer no borra 20 años. El arrepentimiento no devuelve a los muertos. Las buenas intenciones no deshacen el mal. Bajaron con nosotros, los 5, al sótano donde habíamos vivido como animales, a la cámara de entierro donde nuestros amigos yacían en tumbas sin nombre, al túnel que cavamos con nuestras manos. El túnel tenía solo 3 pies de ancho, apenas lo bastante grande para una persona. Fuimos primero, arrastrándonos, llevándolos detrás. Vinieron por voluntad, o quizá estaban demasiado aturdidos para resistirse. Pero el túnel no terminaba donde el sheriff creyó después. Esa salida al bosque era un señuelo. La hicimos para engañar a cualquiera que buscara. El verdadero túnel seguía más allá, oculto por una pared falsa cuidadosamente construida. Se inclinaba hacia la tierra, bajaba en lugar de subir. Pasamos 6 meses cavando esa segunda sección, creando al final una cámara lo bastante grande para 5 personas. Ahí los dejamos, bajo tierra, en la oscuridad donde vivimos 20 años. Los dejamos con un farol y agua para 2 días. Les dijimos que la salida estaba detrás, que tendrían que arrastrarse de vuelta por donde vinieron, pero no había salida. La pared falsa era sólida. Nunca la encontrarían en la oscuridad. Nunca entenderían que el camino por el que entraron estaba bloqueado desde dentro. Buscarían y llamarían, y al final aceptarían que no vendría nadie. Vivirían quizá una semana con el agua que dejamos, tal vez más, dependiendo de cuánto racionaran, y luego morirían en la oscuridad, como murió Ruth, como murió Samuel, como murieron Benjamin y Marcus y los demás en la oscuridad, solos, olvidados por el mundo. ¿Es esto maldad? No lo sé. He pasado 48 años pensándolo. Me casé con un buen hombre que nunca supo mi pasado. Tuve hijos, viví una vida, y en todo ese tiempo me pregunté, ¿hice algo imperdonable, o hice lo único que tenía sentido? Creo que hicimos lo que debía hacerse. La ley no nos habría ayudado. Las autoridades de entonces no se preocupaban por gente como nosotros. Nos habrían ignorado, no nos habrían creído, o peor, nos habrían culpado por nuestro propio encierro. Así que hicimos nuestra propia justicia. Los otros, Joshua y Dina, se separaron de mí en Richmond. Nunca volví a verlos. Acordamos no volver a contactarnos, no arriesgar que nadie siguiera nuestro rastro hasta lo que hicimos. Espero que encontraran paz. Espero que hayan construido vidas. En cuanto a mí, me estoy muriendo. Cáncer, dice el médico. Me quedan quizá 2 meses. Por eso cuento esta historia, porque alguien debe saber. No porque busque perdón. Ya no creo en eso, sino porque 7 personas existieron: Samuel, Ruth, Marcus, Benjamin, Joshua, Dina y Rebecca. Fuimos reales. Vivimos, sufrimos, sobrevivimos, y nos aseguramos de que nuestro sufrimiento terminara. Haga con este conocimiento lo que quiera. Pronto estaré muerta. No temo el juicio de este mundo. Enfrenté lo peor de la humanidad y sobreviví. Lo que venga después de la muerte no puede ser peor que lo que vino antes. Recuérdenos. El reverendo Brennan leyó la carta 3 veces. Luego se quedó sentado mucho rato en su despacho, mirando a la nada, intentando procesar lo que había descubierto. Pensó en sus opciones. Podía destruir la carta y fingir que nunca llegó. Podía entregarla a las autoridades para que investigaran. Aunque el caso tenía 50 años y todos los involucrados seguramente estaban muertos, podía guardarla como documento histórico y no hacer nada. Al final, contactó a la Sociedad Histórica del Condado. Ellos recuperaron los informes sellados de 1875, los revisaron con cuidado y tomaron una decisión. La carta se añadiría al expediente sellado, pero no se emprendería ninguna investigación activa. Estos hechos ocurrieron en un periodo terrible de nuestra historia, dijo el archivero principal. Si la carta de Rebecca es cierta, representa justicia hecha por quienes no tenían otra vía de justicia. Perseguirlo ahora no sirve para nada,
salvo reabrir heridas que deberían dejarse sanar. Brennan estuvo de acuerdo. La carta se archivó. El caso siguió sellado, pero la archivera, una mujer llamada Dorothy Hastings, quedó inquieta por la afirmación de Rebecca sobre el túnel. Si la carta era verdadera, había una cámara oculta bajo la antigua propiedad Arlo, con los restos de 5 personas. En noviembre de 1923, organizó una pequeña expedición al lugar. Llevó un agrimensor, 2 mineros experimentados y un médico especializado en examen forense. Encontraron las ruinas colapsadas de la granja, ya no era más que una depresión en el suelo del bosque, cubierta por 48 años de crecimiento. Usando mapas antiguos de la propiedad y las descripciones de la investigación de 1875, identificaron dónde debía estar la salida del túnel en el bosque. Hallaron el tocón del árbol, ya completamente deshecho, y empezaron a excavar. Encontraron la entrada del túnel en menos de una hora. El tiempo había derrumbado parcialmente algunos tramos, pero el pasaje principal seguía intacto, sostenido por las vigas de madera que los supervivientes habían instalado décadas atrás. El agrimensor montó un sistema de cable con una cámara, tecnología nueva que les permitía revisar el túnel sin arrastrarse por él. Enviaron la cámara, siguiendo el pasadizo desde el bosque hacia donde había estado la casa, y encontraron la pared falsa, exactamente donde Rebecca la describía. Tardaron 2 días de excavación cuidadosa en romper la pared sin colapsar todo el túnel. Los mineros trabajaron despacio, conscientes de que quizá estaban perturbando una escena de crimen o una tumba. Al tercer día, lograron abrir paso a la cámara oculta. Dorothy Hastings revisó las fotografías tomadas por la cámara. Las miró una sola vez, luego las dejó con cuidado y se apartó para vomitar. Dentro de la cámara, de unos 8 pies por lado, excavada en arcilla sólida, había 5 esqueletos. 2 adultos, probablemente varones por la estructura ósea, 2 jóvenes adultos, uno hombre y una mujer, y un niño. Estaban dispuestos en círculo, tomados de la mano. Incluso muertos, incluso en la oscuridad, se habían aferrado unos a otros. Junto a los esqueletos había un farol consumido, 2 jarras de arcilla que alguna vez tuvieron agua, y algo más. Escritura grabada en la pared por varias manos, cada vez más temblorosa y desesperada. Día 1. Bajamos creyendo que podríamos volver. El paso está bloqueado. Estamos atrapados. Día 3. El agua se está acabando. Thomas intentó cavar la pared, pero la tierra se derrumba. Vamos a morir aquí abajo. Día 5. Robert llora. No puedo consolarlo. Vamos a morir por lo que hice. Dios me perdone, Thomas. Día 6. Debí exponerlo hace años. Fui cobarde. Sacrifiqué a 7 inocentes por la comodidad de mi familia. Y ahora pagamos el precio. Esto es justicia. Justicia horrible, pero justicia al fin. Margaret, lo siento tanto. Intenté ayudar. Envié la carta, pero era demasiado tarde. Demasiado tarde para ellos. Demasiado tarde para nosotros. Si alguien encuentra esto, lo merecíamos. Catherine. Mamá, tengo miedo. Robert. La escritura se detenía tras lo que parecían 7 u 8 días. Después, solo había arañazos en las paredes, uñas desgarrando la tierra, intentos desesperados de salir. Murieron en la oscuridad, lentamente, exactamente como Rebecca lo había planeado. Dorothy Hastings tomó una decisión. Fotografió todo, lo documentó con rigor y luego ordenó sellar la cámara para siempre. Cemento. Instruyó a los trabajadores. Rellenen todo el túnel con cemento. Asegúrense de que nadie pueda acceder jamás a esta cámara. Pero, señora, protestó un trabajador, son restos humanos, ¿no merecen un entierro digno? Hastings miró al joven que había hecho la pregunta. ¿Sabes lo que ocurrió aquí? Le dijo. ¿Sabes lo que esas 5 personas le hicieron a 7 inocentes? No, señora, no conozco toda la historia. Entonces confía en mí cuando te digo que esta es su tumba, respondió Hastings. La eligieron cuando eligieron cometer atrocidades. Murieron aquí porque debían morir aquí. Déjalos. Rellenaron el túnel con cemento. Cubrieron la entrada con tierra y piedras. Plantaron árboles de crecimiento rápido sobre el sitio para borrar cualquier señal de excavación. En menos de un año, el bosque reclamó el lugar por completo. A menos que supieras exactamente dónde mirar, nunca sabrías que el túnel había sido abierto, investigado y sellado para siempre. El caso Arlo permaneció sellado hasta 1925, cuando venció la restricción de 50 años, pero para entonces, todos los involucrados directos habían muerto. Los supervivientes, Rebecca,
Joshua y Dina, habían desaparecido. Los vecinos que oían sonidos nocturnos ya no estaban. Los ayudantes que investigaron ya no estaban. El caso se mencionó brevemente en una revista regional de historia como un misterio curioso del turbulento periodo posguerra de Virginia, pero sin testigos vivos, y con la evidencia más comprometedora sellada en concreto a 60 pies bajo tierra, quedó como una nota al pie. Con los años, la historia cayó en el olvido. La ubicación exacta de la granja fue olvidada por casi todos, salvo por algunos historiadores locales. Los nombres de las 7 víctimas se perdieron, conocidos solo por quienes leían los archivos sellados. Pero en el bosque, en ese claro estéril donde nada crece, algo permanece. A veces, excursionistas acampan en el Bosque Nacional Jefferson. La mayoría evita el claro. Dicen que se siente mal, aunque no sepan explicar por qué. Los pocos que acampan allí hablan de sueño inquieto, sueños extraños y la sensación de que alguien los observa. Y en ciertas noches, por lo general a principios de octubre, cerca del aniversario de la desaparición, se reportan sonidos, canto, varias voces en armonía, como si surgieran de algún sitio bajo la tierra, viejos espirituales, canciones de sufrimiento y supervivencia, de resistencia y libertad, de una justicia retrasada por mucho tiempo pero finalmente alcanzada. El Servicio Forestal ha investigado esos reportes muchas veces. Han enviado guardabosques al claro, han instalado equipos de grabación, han vigilado la zona. Nunca han logrado capturar el canto en cinta. Parece ocurrir solo cuando hay alguien presente para oírlo, y solo algunas personas. Otras no escuchan nada más que el viento y los sonidos del bosque. ¿Es real? ¿Es psicológico? ¿Es un fenómeno atmosférico que provoca ilusiones auditivas? ¿O es otra cosa? Algo que vive en el límite entre memoria y realidad, entre historia y andamiento. Los guardabosques ya no lo discuten, solo lo anotan en sus informes. Anomalías acústicas reportadas en la cuadrícula F-17. Origen desconocido. Se recomienda desviar a los visitantes a otras zonas de acampada, porque, sean reales o imaginados, esos sonidos recuerdan lo que ocurrió allí. Recuerdan que ciertos horrores dejan cicatrices permanentes, que hay sufrimientos demasiado profundos para borrarse del todo. Que 7 personas existieron, que fueron encerradas, torturadas, asesinadas o quebradas, que 3 sobrevivieron y tomaron una justicia terrible con sus propias manos, y que 5 personas que habilitaron y cometieron esos horrores pagaron el precio final. Todo es cierto, o nada lo es, o la verdad habita en algún lugar entre el hecho documentado y la leyenda popular. Lo único seguro es esto: si vas a ese claro del Bosque Nacional Jefferson, si te paras en ese círculo estéril donde nada crece, sentirás algo, un peso en el aire, una presencia, un susurro de sonidos que podrían ser viento, o podrían ser voces. Y si escuchas con mucha atención, si aquietas tu respiración y silencias tus pensamientos, tal vez los oigas: 7 voces cantando sobre el sufrimiento, la supervivencia, el largo camino del cautiverio a la libertad, de la condición de víctima a la agencia, de la impotencia al poder. Sobre la familia que abrió una puerta que mantuvo sellada durante 20 años y descubrió que la gente del otro lado no había olvidado, no había perdonado y había esperado pacientemente el momento en que la justicia pudiera servirse al fin. Sobre la noche en que los prisioneros se volvieron jueces, en que las víctimas se volvieron vengadores, en que el pasado enterrado irrumpió en el presente y exigió lo que se le debía. Algunas puertas deberían permanecer cerradas. Algunos sótanos no deberían explorarse jamás. Algunas verdades, una vez reveladas, no pueden volver a encerrarse. La familia Arlo lo aprendió en sus últimos días, en oscuridad y terror, en una cámara bajo tierra donde 7 personas sufrieron, 3 sobrevivieron y 5 morirían. Lo aprendieron demasiado tarde, pero lo aprendieron. Y ahora su historia, conservada con cuidado, sellada durante 50 años, investigada y documentada, y luego enterrada otra vez, sirve como advertencia. Una advertencia de que el horror tiene consecuencias, de que la complicidad tiene un costo, de que el silencio ante la atrocidad es otra forma de mal, de que la justicia, cuando se niega por demasiado tiempo, encuentra sus propios modos terribles de manifestarse. El canto continúa. El claro sigue estéril. El túnel permanece sellado para siempre bajo cemento y tierra, y en algún punto entre lo documentado y lo susurrado, entre lo probado y lo sospechado, la verdad espera. La verdad sobre la familia que desapareció tras abrir la puerta del sótano. La verdad sobre las 7 personas que vivieron y murieron en la oscuridad. La verdad sobre las 3 que sobrevivieron,
y la justicia que tallaron a partir de su sufrimiento. Escucha bien, el bosque recuerda, la tierra recuerda, y en las noches quietas de octubre, cuando las condiciones son las justas, puedes oírlos recordar también. 7 voces cantando. Cantan sobre la libertad. Cantan sobre la supervivencia. Cantan sobre el día en que la puerta por fin se abrió, y el ajuste de cuentas que esperaron durante 20 años por fin llegó. Cantan, y no se detendrán nunca. Gracias por mirar